Acá hacemos lo que queremos. Entramos a la hora que queremos. Si queremos hacer una hora más, hacemos una hora más. Así nomás. ¿Cómo está el chat del mal maléfico? ¿Cómo anda, chat? Arrancamos hoy a las 12 y vamos a arrancar nomás a las 12, parece que siempre. A partir de hoy. 12, las putas se van a quejar, pero el horario. Pasión Estudio Fútbol y mucho más, vivir la pasión con nosotros. Qué bueno, más costabas. No, hoy vamos a... Sí, le metí demasiado caigüe, Franco. No, pero 2 horas ya vamos a hacer ahora más. Y a la puta. ¡Ipa! Vení acá te venimos. Me sorprendiste. Hola, gente. Bueno. ¿Qué es lo que pasa en tu estadio? ¿Eh? No, esperala, vamos a saludar. No, más. 2 horas. 2 horas no tenemos, Acá Franco. nadie, Tranquilo. Hay nuevas reglas, hay muchas cosas por hablar. Sí. Vamos a jugar fútbol quiz. sí. Fútbol quiz. Fútbol quiz, Ya, tenemos vamos, miles de vamos. cosas para hacer hoy. Bueno, muchachos, muchachos. Oficialmente damos la bienvenida a todos ustedes porque el chat lo pidió y porque nosotros, o sea, para que vean los perros que le hacemos caso a ustedes, que ustedes piden siempre, que siempre nos dicen, no, 1 hora nomás, 1 hora esto. A partir de hoy, pasión de 12 a 14 horas. No, ustedes en el chat estaban diciendo que le van a despedir a Benja, que era quilombo por Benja. No, tranquilos. Señoras Muchachos, y señores, bienvenidos. Bienvenido fútbol. Bienvenido fútbol. Bienvenido 2 horas. fútbol. ¿Puedes avisar el grupo de WhatsApp? 2 horas, aviso. 2 horas de mucho contenido, fútbol, juegos. Vamos a estar con ustedes de 12 a 14, no de 14 a 12. Tranquilos, muchachos. Hoy hay mucho que hablar. Hay reglas que está solicitando la Conmebol a los árbitros. Habló Coto. Hay bastante que hablar. Bastante que hablar. Día de hoy, día martes, hoy juega Cerro, tenemos lo probable del ciclón de Barrio Obrero, tenemos los viajeros de Olimpia que mañana se ¿Qué enfrentan. tembó? ¿Eh? Matías Damián Pérez. Matías, ¿por qué? ¿Por qué? Se lesionó. Y Sintió hoy.
Y bueno, boludo. Y no se fue al Yata a hacer la pretemporada. Prepartido. El prepartido no se fue a hacer. Espectacular. Se concentró, se lesionó Matías. Por fin se fue Sí. Nelson. No se fue Nelson, muchachos. Justamente- Nelson va a entrar a la 1 la porque 1. tiene que hacer entrar en el noticiero. Acá es todo informal. Acá podemos jugar jueguitos, podemos hacerlo. No, acá esta hora es... La primera hora. Sin dictadura. ¿Eh? No, mentira. Marcos. Bueno, hay que hablar sobre este tema que está mencionando Franco Barrosa, porque hay una baja más en el ciclón. Hay otra de baja en el Una- ciclón de Barrio Obrero. lo que dijo Franco, es Matías Damián Ah. Pérez. El defensor argentino Matías Damián Pérez, de 26 años, se encuentra con una lesión muscular y no jugará el encuentro de esta noche ante Bolívar. Desde que llegó al Ciclón, Pérez disputó 13 partidos y ganó la titularidad con buenas actuaciones. Problema para el Ciclón, para mí, desde ese lado, yo creo que no. Yo ¿Vos creo decís que que no? para mí, Matías Damián Pérez, yo sé que se ganó la titularidad 13 partidos, pero no es indispensable en Cerro. ¿Y a quién le ponemos? Se cagó antes del partido Pérez. Para mí, Gustavo Velázquez tiene que pasar a ser central, acompañado tenés tenés a Quintana, tenés a ver, ¿qué tiene Cerro? ¿Cuáles son los viajeros de Cerro Porteño? Por ejemplo? Lateral tenés cubierto. No, lateral derecho e izquierdo no pasa nada. Pero Cerro, para mí, está cubierto de centrales. Vamos a ver. Acá están los convocados. Cerro Bebé. Porteño. ¡Bebé! Jorge Morel, Alan Soñora, Federico Carrillo, Guillermo Benítez. Bebé te sirve de central. Claro, Valdés también. Bruno Valdés, que te ha acompañado de Gustavo Velázquez. Después está Diego León por izquierda. León por izquierda, no sé. Para mí, Guille Benítez. ¿Te gusta más que.? Claro, tiene más, ¿cómo te puedo decir? Más rodaje. Rivas también está. ¿Y a quién le pone por derecha? Por derecha tiene que estar, aunque no le gusta el hincha cerrista y no coincide capaz conmigo, Alan Benítez. No, Alan Benítez es el mejor jugador. Alan Benítez Pero, está demostrando, Marcos, sí. Alan Benítez es el mejor jugador de Cerro de los últimos 5 partidos. Sí. Alan Benítez, actualmente el mejor jugador de Cerro. Le guste a quien le guste, no le Por guste fin volvió quien a no le guste. ese nivel. Por Alan fin. Benítez es el mejor lateral de Cerro. El mejor jugador de Prociclo de Cerro Porteño ahora mismo. Bueno, se estaba viendo... Con Pachi también. Estaba viendo... Sí, hay cambio de horario, Gordo Acosta, ¿eh? No, hay cambio de horario. Hay una hora más. O sea, eso. Hay una hora más. Una Ahora hora más, hacemos un ratito más con hacemos de ustedes. 12 a 14 horas, muchachos, 2 horas. ¿Cómo se llama el juego que juega Davo? ¿Cuál? ¿El quiz? ¿O Sí, cuál? ¿cómo se llama ese? Vamos a jugar después, más adelante. ¿Cuál? ¿Cuál vio eso? ¿Cuál quiz? Y el que juega Davo, ese que juega su Juliana, con ustedes. ¿Eh? El que juega Davo eso con todos los jueguitos que tenés que poner los jugadores, muchos hay. Ah, vos Sí, que estabas jugábamos hablando nosotros. sí, el 11... ¿cómo se Fútbol llama? 11. Fútbol 11. Fútbol 11, ¿cierto? Fútbol 11. Jugamos pues, vamos a jugar después. Gracias a la olimpista. Pasión cualquier Cierto. hora. No, No, o sea, no ¿cómo es que cualquier hora. Ahora cambiamos Arrancamos horario, ya. muchachos. Le metemos este horario ahora. De 12 a 2. Hacksball, no, Hacksball. No, Hasbal no, muchachos. Hasbal con el chat. Sí, surge FIFA. Surge FIFA. ¿Podemos jugar FIFA también? Podemos. Si tenemos ¿Por qué una no? hora más. Una hora más, habla de jugamos FIFA. Podemos ver todo. Banco este horario, dice Alfonso. Bien. Emociona. Agarraron la pala. Horario de invierno. Pádel podemos jugar. ¿Cómo Boring. que pádel? No. Ples. ¿A vos te gusta el pádel? No. Che, tengo miedo de Cerro. Así, a ver, quiero que... ¿Salud? Perdón. Quiero que me diga, Mi opinión. Franquito. No deberíamos tener miedo, pero tengo miedo. O sea, ¿cómo le ves hoy a Cerro? Así en serio. Y Cerro tiene que romperle el ojete a Bolívar. No, así no. La verdad. Bueno, Cerro arrancá que- tranquilo. Cerro tiene, Arrancá tranquilo. Arrancá tranquilo que No, no... Hace no. mucho programa Cerro tenemos. tiene que sacarse los fantasmas y tiene que meter una goleada a nuestros queridos amigos bolivianos. Cerro, te voy a decir Tiene algo. que ganar y tiene que Hoy ganar Cerro va a bien. ganar, muchachos. ¿Cuál es la duda? Hoy el Ciclón de Barrio Obrero le va a ganar a Bolívar. Hoy 19 horas, Cerro Porteño Tiene le que. gana a Bolívar. Va a cicatrizar esa herida del 4-0. Muchos me dicen, no, veo 4-0, pero no es parámetro, es un equipo boliviano y Cerro le puede ganar. Cerro tiene con qué. ¿Sabes lo que pasa, Marcos? ¿Entendés? Y va a ganar, ¿sabes cuánto va a ganar? 2-0 va a ganar. ¿Sabes lo que pasa, Marcos? Sí. Yo entiendo que no hay que alzarse,
no hay que decir cosas, pues nos comimos 4 la última vez, nos pasó lo mismo, pero Bolívar esta vez no te puede ganar. ¿Por qué no te puede ganar Bolívar? ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuántos partidos jugados en el año tiene Bolívar? ¿Cuántos? Uno. Un partido jugó Bolívar hasta ahora en todo el año. Un partido. La Liga Boliviana tuvo quilombo, corrupción, desastre, polémica. No vamos a reanudar el campeonato. No reanudaron el campeonato hasta ahora y jugaron un partido. Un partido. Y Mira, con un partido jugado no te puede ganar Bolívar. Así es el equipo, el probable de Cerro Porteño, informa Juan Denis. En el arco, Gatito Fernández. Bueno, acá yo creo que se cambian las cosas, porque recordemos que no está Matías Damián Pérez. Por derecha creo que arranca Alan Benítez, Valdés, bueno, Gustavo Velázquez, Valdés, Guillermo, Benítez y después Piris Damota. En la mitad de la cancha, Gastón Jiménez, Wilder Viera, Carrizo y Jonathan Torres. Sería el equipo que hoy propone el Ciclón de Barrio Obrero. Este es el probable realmente, porque vamos a ver qué acontece. Porque, mira, con la salida de Matías Damián Pérez en el 11, te desacomoda un poco el equipo. Pero hay que ver cómo sale Cerro. Tenés para cambiar. A mí lo que me molesta es que no esté Chico en el momento que se le necesita. Si en algún momento Chico tenía que aparecer, era ahora. Chico tendría que haber aparecido ahora y meterle gol a su ex equipo, que está pidiendo la plata que se le debe, que está armando show. Si Chico aparecía en este partido, podría salvar todos los fantasmas que tiene. Pero está lesionado. Lamentablemente Chico no va a aparecer contra su equipo. Y va a jugar Torres. El Sí, único 9 que tiene Torres. Cerro. Bueno, igual Torres. Cerro tiene 9, pero no juegan, boludo. No sé cómo explicarte. Le tenés a Torres, que dentro de todo el mejorcito de todos. Le tenés a Chico, que se tropieza con la pelota. Le tenés a mi querido, gran amigo Sergio Araujo, que nadie sabe qué hace para estar, man. Sergio Araujo Bueno. que me metió el gol. La última vez jugó contra Melgar o con Melgar. que metió el golazo. ¿Ahora? Pero Contra Sí. Melgar fue. Ok, no con nada. 12-11. Predicciones. Predicciones para el partido de Cerro Porteño contra Bolívar. Franco. Yo como cerrista te puedo decir que Cerro no va a ganar fácil. Va a sufrir, pero un 2-1 con una gran actuación de Pachi Carrizo y Alan Benítez, que los dos vienen jugando muy bien. Creo que 2-1 va a salir el partido. Cerro Porteño, obviamente que va a sufrir. El Ciclón ya nos mostró que en este partido sufre mucho, pero yo creo que hoy saca un resultado positivo. Va a ganar por 2-0 a Bolívar. Va a ganar el Ciclón de Diego Martínez. Yo siento que estos partidos son donde Bolívar se agranda, pero no va a ganar. Para pucha. Tranquilo. Tranquilo, Franco. Yo te estoy diciendo nomás que yo siento que Bolívar se agranda en estos partidos. Pero para mí, hoy Bolívar no gana. Esa No es la gana realidad. Bolívar. Sí, para mí gana Cerro hoy. Gana. Empata, pensé que iba a decir. No, para mí gana. Para mí que gana, sí. Tiene que ganar Viene bien Cerro, o sea. muchachos. Tiene que ganar el Ciclón de Barrio Obrero. No. Yo creo que no es parámetro. Es como si hoy pierde Cerro, realmente sería vergonzoso. Y tiene que irse Martínez, así nomás te le digo. Claro que sí, no puede perder contra Bolívar, boludo. No, pero, puede perder contra pará, Bolívar. o sea, No, toda la razón. No puede a ver, perder te contra Bolívar. hago una pregunta, Franco. ¿Vos sentís que el hincha cerrita, o sea, vos como hincha sentís presión al jugar contra Bolívar? Sí. Dado a los partidos anteriores. Obvio, porque estos jugadores nos llevaron hasta a este punto de tener presión contra Bolívar. Siendo que históricamente Cerro, siempre que pudo, le vapuleó. Siempre que pudo, demostró que es más grande, pero en el último partido pasó lo que pasó. Si hoy pierde Cerro, Martínez cerrá el cierre de tu valija. Y andate. Porque sinceramente es un partido para mí bisagra. Para mí Melgar no era un partido que... No, y lo otro, No era un partido sea que podías perder. parámetro. No tenía lo que perder, pero son equipitos. Hoy te toca contra Bolívar, que para mí no es, wow, el mejor de tu grupo.
Después te toca Pero Palmeiras. no, pero es un rival directo. Rival directo y Si vos Cerro querés tiene que pasar- ganar. Palmeiras es rival Si directo. vos querés Cerro pasar- quiere realmente pelear, hoy le tiene que ganar a Bolívar. Si vos querés pasar de fase de grupo, tenés que ganar a Bolívar. Tenés que ganar a Bolívar. Y sí, porque es tu rival Tenés que ganar a directo. Bolívar, tu rival directo. Para mí, hasta con un empate se tiene que ir Martínez, dicen en el chat. Sí. Ah, sí, luego, sí. Sí, totalmente. Aguante Guaraní de Fran. Hoy juega Guaraní también. Sí, hoy juega Guaraní. ¿Juega contra Nacional de Potosí? Sí. ¿Por qué dice? En Potosí, ¿eh? Lele, chau, ipa, caray, upa, caray. Tranquilo, Dani Mesa, los partidos se juegan. Hoy jugamos contra Mambay, pues. ¿Perdieron? Hoy jugamos contra Mambay. Primer partido. Sí, primer partido. Boston River. Ah, Boston River Guaraní, no es contra Nacional de Vamos a Potosí, repasar es en un poco Uruguay. la agenda. Sí, Vamos a repasar un poco la agenda. A ver qué tenemos el día de hoy. Arrancando con 19 horas, juega Cerro Porteño ante Bolívar. Bien. Después, 23 horas. 23 horas. Hijo de pete. Juega Libertad Alianza Lima. Pelote. ¿Por qué 23 horas? Resultado. Che, si se cambia, Rápido. si no se cambia el horario, ¿Qué? ¿Alianza Lima Libertad? Iba a ser las 22 horas. ya a ser las 22, ¿verdad? Bueno, te digo algo, van a hacer Cerro. 23 horas. Cerro Sporting Cristal, 23 horas de la cuarta fecha, por ahí. ¿Cuánto sale el partido de Libertad? Hoy va a ganar el Guma. Juega allá en Perú. Sí, hoy gana el Guma, 1-0, pero va a ganar el Guma. Hoy gana el Guma, muchachos. Yo sé ¿Franco? que todos le tiran la mala al Guma, pero hoy gana el Guma, muchachos. ¿Franco? ¿Cuántos DVDs tiene Libertad? Pregunto en serio. Nada, te puede ganar un equipo que hace dividido. En serio. Va a sacar la secuela. La secuela. Va a sacar. No, va a ser. El título va a ser Acostumbrados si gana. Dos partidos. Dos partidos. Me gusta, Acostumbrados. me gusta. 1-0. Aguante la barra. Para mí- de Pacaradí, Oima. Para mí va a ganar fácilmente Alianza Lima. A la pucha, fácilmente. Fácil. Partido de trámite. Están acostumbrados. Copa Sudamericana, mira, o sea, Alianza Milan. ¿Qué tanto pasó en el fútbol ¿Eh? que uno de los campeones de la Copa Libertadores ahora está en la Copa Sudamericana, eh? Contra 11 Caldas juega Fluminense. Fluminense, hoy sí. también 21-30. Once Caldas que después de mucho tiempo otra vez están en competencia internacional. Cierto. Once Caldas campeón de América. Guaraní, Le ganó a Boston Boca. River. Guaraní, Boston River, 19 horas. Nacional de Potosí, que estabas mencionando, Sí, juega contra Independiente. Contra Independiente. ¿Cómo sale? ¿Cómo termina llegando Fabro a Guaraní? ¿Cómo? Él creo que jugó. Él es campeón de América. Si no estoy equivocado. Fabro es campeón con Con Once 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 Caldas. Él Y erra él el erra penal. eso. El penal para ser campeón del mundo. No, déjate, digo. Sí. Llega a Guaraní. Él es campeón de América con Once Caldas. Se va a jugar la Intercontinental con el Porto. Ujú. Y pierde por penales. Y él erra el penal que es para ser Y campeón le del erra- mundo. penal se abre. definitorio. Sí, ya o Pino sea, Once Caldas estuvo a punto de ser Campeón del mundo. el primer equipo colombiano en ser campeón del mundo. Imagínate que ahí le rajan. O sea, él se abre, sale y se va Sí. a México, gana plata y se va a Guaraní. Y después se va a Guaraní, sí. Bueno, Guaraní, Boston River, ¿cómo sale? Para mí gana Guaraní. Para mí Fácil. tiene que ganar, Sí, o sea, no. Guaraní, equipazo, yo te digo, los muchachos. equipos... RG. Y el Ronnie penal. Erró. 11 Caldas estamos hablando, Pinky Inkidu. Once Caldas, estamos hablando del campeonato del mundo que Cerro, que Cerro digo. Perdón, que Fabio tuvo la oportunidad de hacerlo campeón del mundo al Once Caldas y falló el penal. Para mí Guaraní gana fácilmente hoy, ¿eh? No, yo creo que equipo uruguayo... Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque después no toca contra el Flamengo. No se dice así. ¿Cómo se dice? ¿A qué? Erró el penal. Falló. Erra el penal. Erra. Erra. No dije hierra. Mucha gente dice hierra. No, sí, el hierra. Para al Pico penal. se quedaron con el cambio de horario. No, muchachos. No, 2 horas, muchachos, papá. empezamos ¿Por qué a me lo partir. están retando? Llueven en los vez de sobres. estar- Bueno. ¿Cómo? Hacete el canchero, Coque. Dale, me voy. No, ¿para qué te vas a ir? Te damos un Vamos a jugar ahora que no está, Coque. Ahora que estamos lo que sabemos de fútbol. Oye, ma. No, yo no puedo hablar de eso de fútbol. O rayo. Ya jugaba pues, Che, ese fútbol, jamás ¿no? jugamos la final con Nelson, boludo. Cierto, la final jamás se quedó ahí. Llueve los sobres. No podemos mufar la Guaraní, Coque. Pero si va a ganar 1-0 Guaraní Tiene hoy. que ganar Guaraní. Juega contra Boston River, Bueno, ahí sale muchachos. en el grupo
Chat. La pucha, yo no. Pero vamos a hacer juntos, vamos a elegir juntos todos. Chat, ustedes deciden. Ahora pues estamos una hora más y no sabemos qué hacer. No, ¿cómo que no sabemos qué ¿Cómo que hacer? no sabemos Esto qué ya está hacer? estructurado, rey. Esto ya está todo hablado Mira la antes cara del de Coque, mira la cara programa. de Coque. Esto está. Mira la cara de Coque. Hoy Villaliza versus Franco, aguante Villaliza. Ahí está. Ahí está. Nos ¡Epa! cerra ese. Creo que te haces el bueno Ay, en mi ay, pelota ay, es ay, metapar, ay, ay. ¿sabes parar? No estamos en FM, amigo. Escuchanos por Twitch. Por Twitch y Solamente TikTok. por Twitch y TikTok los Ahí perros. está. Cuadrícula de fútbol. ¿Qué dificultad, chat? Vamos a iniciar tranquilo. Bore. Ah, la pucha. Pero tranquilízate, amigo. Pues, tranquilo. papá. ¿Normal o El difícil? chat, vos sabés Yo- que el chat yo- es el que elige, boludo. Sí. El chat elige, o sea, no somos nosotros. No, pero El no. chat. Fácil. Sí, ¿Por qué no juega fácil? 100 minutos pone. ¿Por qué no juega fácil? Sí, minutos. 100 minutos. Métele. Sí. Fácil no. Fácil. Medio, normal. Normal. Dale, vamos a iniciar juego. Demasiado fácil, Bueno, chat. 1-1. Vale. 1-1. ¿Quién es? ¿Franco contra Marcos? No, todos juntos. Todos juntos. Arrancamos. Bueno, empiezo yo. PSG. Ahora anda, Bien, ahora va a anda. agrandar. ¿No tiene? PSG Uruguay. Cavani. Perfecto. Vamos a jugar. No vale repetir. No vale repetir. No hay que repetir. Ah, ¿por qué? Dale. PSG Uruguay Cavani. Perfecto. Tu turno, Franco. Metele vos, mira. No, Bozo. Dale, metele. No, dale, bro. Adelante. Griezmann, Atlético de Madrid, Uruguay. ¿Qué? Atlético y Uruguay. ¿Qué? Core francés, boludo. ¿Por qué lo que puta ya? Qué loco. ¿Por qué lo que me tenía a Griezmann, boludo? Perdón, el Rodríguez, Cebolla Rodríguez, perdón. Totalmente. No, Cristian Rodríguez, Cebolla. Cristiano Ronaldo. Sí. Rodríguez, perdón. Ahí está, Cristian Rodríguez. Bentancur. Tottenham, Uruguay. Ay, no puedo empezar. Ahí está Betancourt. Ese no va a jugar contra nosotros. PSG Real Madrid, Mbappé. Tottenham Real Madrid, Gareth Bale. Dejale la olimpista. ¿Eh? Dejale la olimpista. ¿Eh? Courtois. Ahora recibí. Atlético de Madrid, Real Madrid. Bien. El uruguayo Griezmann. Pero él Bien. se siente uruguayo, tenés razón. Por Alemán, eso. alemán, boludo. Más bien fácil. Alemán, el PSG, yo sé. Un central. Hija. Con K empieza su nombre. Su apellido, perdón. Ahí está difícil. Hay uno que se Pensé llama- que Alemania. Emre Can. Emre Can. Emre Can, pero Emre Can estuvo en el Dortmund, en No. Liverpool. en el Liverpool, ¿Y en él? Juventus. Y en el... Pone Cam. Pone Cam. Cambio. Hay uno que se llama Kerrer también. No sé si se acuerdan de Kerrer. No, de Kerrer no. Can no va a poner. C-A-N. Emre. C-A-N. Emre. Ahí está, Emre Can. Emre ¿Viste? No hay Can. lugar para Can, No, dice. no, entra. A ver. Buscamos Kerrer con Ah, K-H. Julian Draxler. Julian Draxler en el PSG. K-H. Cierto. Yo voy a Julian aprender. Draxler. K-H. Draxler. Julian Draxler. Ahí está. Lee el chat. No le leí el chat. Draxler, bien. ¿Dónde dice el chat? Ahí, por ahí, ahora recién dijo el Diego. Belga. Alemán en el Atlético de Madrid. Secas huevones, dicen. ¿Quién me dice eso? Y ahí dice... Rich Fred. Rich Fred. Oye, más Rich Fred. Cambiaron por tu foto de perfil, Rich Fred. En serio, tío. Va a ser fácil Tottenham, Alemania. Y así, pues. A definir el otro. Y ese pino es el delantero, Timo. Timo Timo Werner. Timo Werner. Ese que es... Timo Werner. Facilito. Sí, jugó. Facilito. Ahora el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid y alemán, boludo. No, déjate de joder. Está difícil, boludo.
Dice Schuster. Venga, Schuster, sí, pero si leíste, no tenés pensado No, pero no digo yo, lo gana el chat. Alemán, María León González, no. Goretza, No. León no, León. No, Goretza, León León siempre Goretza. toda la vida en el Hay Bayern. uno que era muy viejo, que ese fue el Dortmund. Creo que se llamaba Botana. O Botaba, o me corta. Nunca Botaba. O me corta, me corta. Votaba. Solo 2 alemanes jugaron en el ¿Quién Atlético de es? Madrid. Schuster y sí. Sí, Andrés Julio Schuster. Santos, no es Julio Santos, muchachos. Julio Dos Santos. Mira, alemán. Sí, Schuster. Vaya, Y sí, Schuster. ni foto no tiene de Schuster ahí, ¿eh? No. Malísimo, chat. Solo 2 alemanes jugaron Malísimo, en... chat, malísimo. No, chat. el chat es sabía, malísimo. el chat adivinó. Oye, empieza el sufrimiento de Cerro. Así luego, chat. Así dice TikTok. Así luego. Julio No, no, Julio jugó en Santos. Alemania. No, pero jugó Sí, en el pues Bayern. Bueno, hay que hablar de otro tema, 12:25, Dale. sobre ¿Se puede prender el aire? sobre este tema que ya se habló. La Conmebol está solicitando a los árbitros que... la Conmebol le pidió a los árbitros de Libertadores y Sudamericana que desde hoy empiecen a usar la regla de los 8 segundos con los arqueros. Deberán sancionar tiro de esquina si no reanudan después de ese tiempo. La reglamentación fue enviada ayer a las asociaciones, perdón. Y bueno, Eso es nuevo. Sí, eso es algo que se venía Sí, estudiando. ya se venía hablando. Ah, Lo llora, ¿sabes quién? ¿Quién? Bernardo Medina lo llora. Espera, Marco, tranquilo. ¿Por Bernardo qué? Medina, Bernardo sí, Medina por- lo llora, digo. Pero igual, para Pero mí espera, vos está bien. ponete a Kili pensar Tael. algo. Ponete a pensar algo. Verde tiempo, Kili. Ponete a pensar algo. Sí. Ese reglamento empieza hoy y hoy juega Cerro. Sí. Hoy no hay, ni uno de los dos van a poder hacer tiempo. Son 8 minutos, son 8 segundos. O sea, Ahora vos mismo. sabés- es diferente, Coco. O sea, 8 segundos hablando si tienen la pelota retenida con las manos. Y o sea que arco puede estar armado. O sea, que le saca como que esa tradición, ¿entendés? No, o sea, O sea, ahora ya no vas a poder enfriar. Lo que Sí, va a pasar no, ahora. creo que va a poder enfriar. Lo que pasa ahora es que vas a. Ahora vamos a ver más como árbitros sienten. Perdón, como arqueros sienten más la van a estar más pantorrilla, presionados, van a estar la presionados. piernita. No, ¿sabes lo que van a hacer? La lesión va a activar ahí. ¿Saben lo que van a hacer? El mentirón. ¿Querés decir lo que van a hacer? ¿Qué Me van a tiró. hacer? Van a dejar de agarrar así la pelota o van a que caiga al piso. Pero ahí no puedes Pero agarrar hay otra muchas vez. veces que no puede agarrar. Sí, paran la pelota, va a caer y van a agarrar. Eso No, van a pero ahí hacer. no puede agarrar. Pero le chuta la pelota. La hace baja de pecho. No, no va a bajar de pecho, va a tapar así la pelota, va a caer y va a agarrar. Todos los arqueros hacen lo mismo y van a hacer eso ahora. Pero 8 segundos tienen. No, una vez que agarras la pelota, Y claro. una vez que agarras con las manos, una vez que vos tenés sosteniendo el balón, Sí. es que esa regla ya existía, solamente que te cobraban, si no estoy equivocado, tiro libre y indirecto. No, pero es 8 segundos en salida, ¿eh? 8 segundos en Sí, salida. en salida, no es con las manos. Es 8 segundos en salida. 5 O sea, segundos vos, en la mano. ya vos no podés agarrar 5 segundos nomás le la tenés pelota acá, acá, siempre. poner en el piso, date la vuelta, toma agua. Pero espera, el reglamento- ¿Te acordás de la salida? No, en la Ya reposición. no podés. Yo lo que no Ya entiendo no de la puedes regla esperar es- 20, 30 Yo segundos lo en que no hacer una entiendo de la salida. regla, ¿entendés? de la famosa regla de los 8 segundos en el fútbol, que en el FIFA sí existe, que arriba te sale el tiempito y vos agarras la pelota y tenés 8 segundos. Sí, pero ese que siempre- que ese no se nadie toca. puta nunca cumplió. ¿Ese siempre está? Y si no cumplías, si el árbitro te quería cagar, te cobraba tiro libre indirecto. Eso Sí. es la regla original. Esa Sí. es otra, sí. Pero esa con las manos. Todas las reposiciones desde abajo de línea de fondo, cuando el arquero va a levantar la pelota, ahí lo que no puedes... Saque de meta también. ese es el a eso se refiere. ¿Qué? Eso ya es muy loco. Ya. Yo Todo, pensé que era todo, la todo, retención nomás. absolutamente todo. Los 8 segundos se hacen todo ya ahora. Sale reposición, todo. No puede ser. Si no haces rápido, Bueno, acá está. correr Mira, para el mira, Pero la rival. Conmebol. A partir de ahora los porteros podrán retener el balón durante un máximo de 8 segundos. Si exceden en este tiempo se les sancionará con un saque de esquina a favor del equipo contrario. Esta nueva norma busca agilizar el juego y evitar retrasos innecesarios. Para asegurar que los guardametas estén al tanto del tiempo restante, el árbitro levantará la mano para iniciar la cuenta regresiva de 5 segundos antes que el balón deba ser lanzado. Para más detalles, bueno, No entiendo. Esto va a ser un quilombo, boludo. Yo no entiendo, porque es muy de libre interpretación al fin y al cabo.
5 segundos. Sí. No futsal. Sí. Pero ese fue el tema que... Imagínate que te quieran cagar contra un equipo brasileño así. Imagínate. Ese es el punto, que vos te vayas de visita. Estés ganando 1-0 o guardando el empate. Y está ahí 1-0 y está por ganar. Está guardando el empate. Llega la ley de los 8 segundos, tiro de esquina para el equipo brasileño, gol de cabeza y chao. Chao. O sea, para mí es jodido. Es jodido. Es muy jodido. Es muy y la jodido. adaptación no es del... A mí lo que no me gusta es que, tipo, hoy ya empieza. Ayer se avisó, hoy ya empieza. Tipo, Ya se venía hablando esperana. hace mucho igual. O sea, para mí, bueno, se habla hace mucho, pero igual, tranquilo. Esas reglas nunca van a querer hacerlo de la selección paraguaya, con la selección paraguaya. Claro, cierto, porque le vamos a ganar en cabeza. Dentro de poco se viene penalti presidente. Cada córner festejamos como gol. Mira, un penalti presidente. Y no, realmente, bueno, está bien por... No sé, boludo. No le puedo decir que está bien del todo porque para mí le saca ese folclore del fútbol que es la cargada entre los arqueros, ¿verdad? Que tiene tarda y demás. Lo pasó justamente con Cortés. ¿Te acuerdas, Brian Cortés? Sí. Rompió la bola y Y después apuró. Gatito fue el que hizo porque le estábamos ganando 1-0. Pero sigo sin entender muy bien si es saque de arco también son 8 segundos. Sí. Yo creo que no, Marcos. Yo Saque creo de... que... Bueno, Todo. realmente hoy vamos a saber bien. Todo eso. Eso ya se va a hacer hoy con el partido de Cerro, me imagino. Vamos a ver hoy. En todos los partidos. Vamos a ver hoy. Yo tengo entendido que es todo. Saque de meta y todo. El saque de meta, que es la reposición. Ahí donde justamente Bernardo Medina se tomaba su tiempo. Siempre le uso a Bernardo querido de ejemplo. Pero Kili Roja también. O sea, casi todos los arqueros. No, o sea, hay varios todos los arqueros arqueros, que realmente. hacen eso, Cuando o sea. conviene. Una hora más, pero si Nelson y Belén, premio castigo. ¿Eh? No. Nelson viene a la 1, porque Nelson está haciendo un noticiero. Él está entrando al aire. Él está entrando al aire ahora mismo. Sí, pasión ante Olimpia, no le mencionan en el texto. Y hoy pero juega Olimpia. Hoy Mañana que no juega juega Olimpia, mañana juega Olimpia aquí. Bueno, vamos a hacerle caso también nosotros. Tenemos los viajeros de Olimpia. Los A ver. que van a ir ante Bulo Bulo. Mañana, partido 19 horas. Estos son los viajeros que presenta Martín Palermo. Versa, Arzamendia, Olmedo, Rojas, Benítez, Barreto. Está Alfonso, Alejandro Maciel, Paredes, Abel Paredes, Tobías Morínigo, Facundo Zavala, Richard Ortiz, Domínguez. Está obviamente Javi Domínguez. Sanabria también, que ingresó Tobías Sanabria. Sí. Hugo Fernández, Rodney Redes, Zarza, Leguizamón, Abreu, López, Prato y Benítez. El único referente que tiene, o sea, dos son los referentes de área que tiene Olimpia, que es Benítez. Bueno, Benítez. Porque a Prato yo no lo veo de 9, ¿eh? Hay que ver cómo Olimpia sale mañana, porque hay un probable también que está sonando, Coque, ¿eh? ¿Cuál es el probable? Te digo. A ver. Te digo el probable de Olimpia que está informando justamente Deportes 1, que lo estaba viendo. Acá está. Probable de Olimpia para enfrentar mañana de las 19 horas a San Antonio Bulo Bulo. En el arco, Arzamendia, Bien. Olmedo, Robert Rojas, Junior Barreto, Zavala. Ok. Por derecha, bien abierto, Redes, Javi Domínguez Ortiz, Leguizamón y por lo visto, lo que propone Prato Palermo, y Benítez. Prato Benítez. Entonces, partiendo del punto, Arzamendia, Olmedo, Rojas, Barreto, Zavala, Redes, Domínguez Ortiz, Leguizamón por izquierda, Prato Benítez, el equipo de Palermo mañana. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece? ¿No les parece este equipo? Envíen sus audios al 0986 15 21 80. Quiero arrancar contigo, Coque. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Hay preocupación? ¿No hay preocupación? Sé ¿Sabes qué sincero, pasa? Olimpia extraña jugar con 3 volantes. Ese es mi punto. Olimpia extraña jugar con los 3 volantes y hay que tratar, pero justamente no tenemos forma de poder jugar con 3 volantes. Es muy complicado, a no ser que se ponga Hugo Fernández, ¿verdad? Hugo Pero Fernández. es difícil, es otra vez difícil porque no es su posición.
Tenés muchos lesionados. El demonio va a dejar... No, ¿cómo va el demonio? Va a dejar si está en otro equipo ya ahora. ¿Cuántos son los lesionados Olimpia? Licha, lo tenés. Alex Franco. Benedetto. Marcos Gómez. Benedetto, 4 ya ahí. 4, o sea, son muchísimos los lesionados de... Y obviamente Olveira, ¿verdad? Claro. Pero Olimpia siempre que jugaba con los 3 volantes, ganaba. Hoy en día es muy difícil. Olimpia es que cuando eso tenías en la banca, tenías a Alex Franco jugaba sí o sí, Franco, sí. Domínguez Ortiz, o Franco... Derli juega. Derli está lesionado también. Y, sí, ahora todo el mundo le extraña, ¿eh? Pero cuando jugaba Derli, que coma banco. Mirá ese tema que se me pasó. Beto Espínola no está en la lista. No está en la lista. Para mí es muy loco. Yo a Beto Espínola, con el rendimiento que tuvo con Recoleta, yo lo pondría de titular. Beto Espínola no está en la lista, boludo. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Será que está en la lista de inscriptos a Libertadores? Ese puede ser otro tema. Ese es el tema, será, ¿eh? Ese puede ser otro tema. Hay que traer los 3 puntos Chapo Palermo para mí también, ¿eh? Mira, acá tengo unas vistas del estadio donde va a jugar Olimpia. ¿Cuál es el estadio? De San Antonio. Sí, el San Antonio de... O sea, se juega en Cochabamba. No me acuerdo cómo se llamaba. Municipal de Entre... de Entre Ríos. Sí. Ese, ¿estás seguro? Porque había... No es ese. Capriles. El Capriles. Dice, hay que traer los 3 puntos, chau Palermo. Claro. Alberto Espinelo quedó en el país para continuar la planificación que siga sumando minutos de forma progresiva. El sábado jugó después de 1 año y 5 meses. Respondió bien, podría sumar minutos nuevamente el fin de semana ante Guaraní. Félix Capriles es el estadio donde va. Lindo, ahí está. Lindo, ¿eh? Acá tengo. Está lindo, ¿eh? Ahí está. Amigo Dan... ¿Ya puse ya? No, pues te voy a mostrar mejor. Mirá, qué lindo, ¿eh? El último, no el primero. Mamita querida, hoy pierde el Barcelona de Pep Guardiola. ¿Eh? No. ¿Cómo que Pep Guardiola? Por Cerro están diciendo, por Cerro. A la gente que se va uniendo, este es nuestro nuevo horario, 12 a 14. Nos extendemos. Alberto Espínola quedó en el país para continuar la planificación que siga sumando minutos de forma progresiva. Ese leyó. Por eso. Puede sumar minutos de Guaraní. Recordemos que Olimpia juega ante San Antonio, viene y disputa un partido importantísimo. Ante Guaraní, Cerro se enfrenta a Libertad. Del fin de semana. Ahí está. Mira. Ahí está, ese es el estadio donde va a jugar Olimpia. Mira. Lindo estadio. Lindo el estadio, ¿eh? Lindo. Feo, no van a mentir. Bueno, parece un colegio, boludo. Parece un polideportivo. Parece un colegio, men. Puedes tirar la cámara y mover ahí. Vamos a hacer un 360. ¡Ja! Mira. Este es el estadio donde Cerro Porteño... Cala. Cerro Porteño. Olimpia va a jugar. Donde va a jugar Olimpia mañana. Coque, soñé que perdíamos contra Culo. Todo esto es tu culpa. Por lo menos tienen estadio, no como Bulo otros. Tiene estadio, nosotros no. No, ese no es el estadio Bulo, muchachos. Ese es el estadio municipal de Cochabamba. El de Bulo es muy feo. Es tipo así. Bulo tiene estadio, nosotros no, Coque. Marco hace un video para UPA hoy. No. Tenemos uno ahí. Le leo. UPA caray. Tiene los colores de Bolivia el estadio, ¿no? Porque está temprano y este es el horario que vamos a estar ahora, muchachos. Sí. De 12 a 14 horas. 2 horas vamos a estar con los perros, ¿eh? Este es el estadio de... Este es el mismo, ¿eh? ¿Ese cuál es? El mismo, boludo. Mirá, al otro lado. Del otro lado, mirá. No cerrita, ¿eh? Me gusta. Parece cerro. Parece la nueva olla. Bueno, tampoco así, la nueva olla otro nivel. Mira, vos tienes... Esta es la vieja olla. Subí un poco, tiene wifi ahí, me dan antena y todo, tienen... Mira, tío. No. Ahí está, Coqueto. Coqueto, dice. Coqueto, dice Nico, ¿eh? No es el Mr. Malne. Al fin deciden laburar más ustedes, ya era hora. Mirá, ahí está, cierto. Fíjate un poco. Mira vos. Qué lindo, está lindo. Lindo. Dice, mostrar el estadio de UPA que es más grande que el de Bolivia. Sí, papá. Imponente el bicentenario será. Está lindo. Y eso que es de Bolivia. Si parece la olla, ya sabes lo que va a pasar, Coque.
Reacciona al clásico boliviano hoy, muchachos. ¿Clásico boliviano? ¿Por qué clásico boliviano, boludo? No, pará, Marco. No entiendo, boludo. ¿Por qué clásico boliviano? Ahí. Por... Pero, ¿por qué va a ser clásico? El Cerro le va a romper, viejo. Que sepan nomás que todo Barrio Obrero y La Olla y los estadios aledaños fueron construidos por prisioneros de guerra. ¿Qué? En la época contra Bolivia. Todos fueron refaccionados por prisioneros de guerra. Todo el Barrio Obrero fue... Mira ese dato, será, Pues la verdad nomás yo estoy diciendo, no estoy mintiendo. Yo estoy diciendo la verdad, datos históricos. Ay. Hola, Barrio mi Obrero querido Nelson Fútbol. ¿Cómo estás? Muy, pero muy... buenos días, pe. Pero es cierto lo que Mediodía. dices. Buenas tardes. ¿Ya Yo almorzaste? almorcé. ¿Vos ya almorzaste, Franco? No, me cago de hambre. ¿Usted ya almorzó, señor Nelson? No. Entonces, buenos días, Nelson. Buenos ¿Cómo días, estás? Nelson. ¿Cómo está, Nelson? Nelson Fútbol. Bien. ¿Y usted? ¿Todo tranquilo? Tranquilo, pa. Todo tranquilo, todo bien. ¿No tira a pedir algo para comer? Una pisex. No. Sex. Ah, mira. ¿Cómo Solicita, suena? güey. ¿Cómo suena? Una pizza. Mira, eso no se le ve en el TikTok. O sea, ¿quién No importa. fue? Y ahí- Tranquilo. ¿Te da algo? No, nada. ¿Tampoco? No, No, no. calmate, na, viejo. No, Mate. te estoy contando. No. Nelson, ¿qué se siente que te eche Carlos Martini? ¿Eh? No, si vine de ahí. ¿De ahí? Primer y último día pasé un estudio por 2 horas. No. Llegó Nelson. No. Llegó. No. Franco, ¿estudias más de fútbol salón? No ¿Eh? me gusta el fútbol. Che, Nelson, quiero saber tu opinión en algo. Yo quiero decir que a mí me encantaría estar a las 12. No, yo No, sé, se yo sabe, sé. todo, se no, sabe. Si sabemos. fuese... Se No, sabe. le cuento a la gente no, que si fuese por mí, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Nelson, Sí, regla los 8 segundos. perfecto. Es a partir de hoy. A partir de hoy. Nico, O sea, Explícala, po, explícala, po. estuvimos peleándonos acá. Porque En yo el le partido no de Cerro va a ser peleamos, entonces. Yo le digo, los perros, los 8 segundos yo creo que son cuando agarra el portero la pelota. Como Claro, siempre solamente fue. en ese contexto. No cuando es saque de arco. No, cuando es retención, güey. Es que el Retención, juego güey. está detenido cuando es saque de arco. Claro, y para cumplir se hace corner. Eso es lo que decía. Pero igual tenemos Antes que- era tiro libre indirecto. Pero vamos a leer. Entonces, claro, Espera, entonces vamos a son- leer. Acá nomás. Espera, vamos a leer Ah. el tema del reglamento. Pues está bien, Yo no boludo. sabía, boludo, está bien. Ay, ¿qué le pasa a este? No, pero espera. No se leyó cuando en, Sí, en leímos, el, leímos, en el pero- fragor del debate no se leyó. Se leyó leyó. esa regla de la Conmebol. Acá está. Dice es que la frase pues dice el arquero tiene hasta 8 segundos para retener la pelota. Cuando un saque de arco por el partido, Claro. el juego está detenido. No es lo mismo retener que detener. Cierto. O sea, eso ya es una... ¿Pero cuántos segundos es para la reposición de...? No, eso en salida. ya es que- Ahí va a seguir el El O fútbol. sea, juez diga. ahí está le echa la trampa. De por ahí tenés que jugar rápido cuando tenés que descolgar un centro, pero todavía ese de sacarte el pasto de tu taquilla, golpear el palo, eso todavía va a estar. Yo Buenísimo. sigo diciendo, yo creo que la trampa va a ser, van a parar la pelota así, tuki, van a hacer que... Puede informar, Nelson, porque mal informamos. Vamos a hacer 12:42. Mal informamos. No. Sí, 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 sí. porque... Espera, voy a tratar de buscar la regla 12, luego que dice, la nueva regla. Porque Bueno, nosotros entendimos que era con saque de arco Sí, incluido y sí, todo. sí. No. Por eso ya dijimos que unos cuantos iban a estar. es más, hasta hay un gesto. Hasta Sí, el gesto exacto. Sí. Epa. Acá no, por eso. Acá está la palabra, acá está la frase exacta. Si el guardameta tiene el balón en sus manos durante 8 segundos. Saque de arco no es eso. Cierto. O sea, ejemplos. Corner. Viene un corner, salta el arquero, Descuelga. clink, descuelga, se tira al suelo. Y en el momento en el que cae al suelo, comienza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no jugó antes de ese conteo, el árbitro tiene que levantar la mano, hacer el gesto y marcar córner. ¿Vos decís que van a cumplir? Es que lo que es importante ya tener en cuenta es que a partir de, como te digo, yo creo que sí, porque no es una disposición preventiva. A lo que quiero llegar no es que el árbitro te va a decir, mira que te voy a cobrar. No, a los cobra 8 nomás ya. se tiene que aplicar el reglamento de forma inmediata. O sea, 8 segundos y 8 segundos es córner. Pero en teoría esto de los 8 segundos ya existía y era tiro libre indirecto, pero nunca se cumplió. O sea,
Sí, yo recuerdo incluso algún que otro partido. Hay un partido, voy a buscarte el link. Hay un partido que mete Banfield, mete Zitanich un gol. Zitanich. Sí, que justamente pasa los 8 segundos. Era una regla que no se aplicaba. Y el arquero se quedó con la pelota por lo menos 40 segundos. El árbitro cobró retención. Zitanich coloca la pelota en el piso, juega rápido y es gol y el árbitro da el gol. Y a ver si es que aparece ese. Sí. Igual hubo un partido 2011 Olimpia Sol, Defensora del Chaco, que creo que se cobró un tiro indirecto dentro del área. Creo que fue por esa regla también. En ese entonces. ¿Por qué te pueden cobrar tiro libre indirecto dentro del área? ¿Por esa regla? Sí, Por claro. decir, Sí. mía, yo. Después, creo que esas dos nomás son las únicas opciones de tiro libre indirecto. Pero acá creo que, espera que estoy ¿Qué te mira? tratando de confirmar si es ¿Qué lo- este el gol. Yo estoy viendo el chat y le estoy mirando a Inchequeable tu dato, yo estaba en la cancha, por eso digo. Yo me acuerdo que puteé ¿Vos demasiado y qué? por eso. Vos estás en vos estás en el grupo. En el Muchacho. grupo de pasión. Pues acá tengo el chat, boludo, qué tonto. Acá te paso un short de YouTube, es 7 de abril. ¿Por qué tan temprano? Dice Ice. Nuevo horario, muchachos. Nuevo Hoy es horario. cumpleaños nuestra querida amiga Ruti. ¿En serio? Mandamos serio? un saludo. Que lo cumpla feliz Ruti, que lo cumpla feliz Ruti, en tu día dichoso, que lo cumpla feliz. A ver, 3 mujeres nomás en este ¿por qué proyecto. están pegando tanto, boludo? Porque ¿sabes qué pasa? Yo levanté hace rato el coso. Y Bueno, ya está. Ya Mirá, está. miren. No. Bueno, ¿y sabes qué pasa? Ya está. No. Ya está, no. Quiero aplicarle a la gente. No hace falta que explique nada, suele pasar. A cualquiera le pasa. Cualquiera, yo. Tranquilo. No. No, bueno. Nuevo horario para ustedes 3 porque. No, Nelson. Qué loco el muchacho. No, tranquilo. Equipo completo ya va a ser dentro de poco. No. No. Poné, por favor, lo que te pedí, mi querido. Ahí está, mira. Fíjense. Meter con relato, no pasa nada. Mira, ganaba 1-0 Belgrano y no se cobra falta. 3. Mira, Cuatro, el partido nunca se cinco, para. 6, Se enojó el arquero de Belgrano, que tiene todo el tiempo la pelota en su mano. ¿Viste? 11. Mira. Y Zitanich, el partido no se paró nunca hubo. Entonces, mira, ¡boom! Retención. Dentro del área. Mira, y ahí hace el conteo. Zitanich juega rápido, gol. ¡No! Te querés matar ahí mismo, hermano. Minuto 94. Pero viste que no cobró nunca la falta. No cobra nunca la falta y el arquero, porque normalmente el arquero experimentado, si hay un show así, agarra en peine y manda la pelota lateral. Al fondo. Y ahí se tira el arquero y ahí se arma Claro. el desastre porque el arquero cuando se tira se tiene que parar sí o sí el partido. Pero fíjate, viste, como nunca fue falta, igual en pre-regla tenías que tener un árbitro al que le guste el biribiri, como este Fernando Espinosa. ¿Vos sabés qué árbitro este es? Te da un A ver, dame un ejemplo. Un ¿Sabes recuerdo. árbitro de qué partido fue este? ¿Cuál? Del famoso Olimpia 2 Boca 2 que se suspendió. ¡Ah! Sí. Pero eso Que fue le- que le amistoso. co- que le cobran el penal inexistente a Rolim. Se retira Olimpia. El penal inexistente a Rolim. Que le pega acá y el árbitro le pega la mano acá. Encima no Bueno, voy a cobrar eso, penal tiro porque fue libre esto. de William Mendieta. ¿no? Tenemos Willy Nelson, Mendieta y- tenemos No me acuerdo ojos y lógica. Bueno, Nico, está bien, perfecto. Un partido que estaba ganando cómodamente Olimpia. Perfecto, Nico, está bien, perfecto. Para poner, Está, no se escucha sos- nada de Y, tiquitoqui. es más, yo te Sos digo un algo. crack. Yo te digo algo. Vos sabés que arreglen el audio. Ah, claro, el micrófono está mal si está. Ahí va la taza. El trípode. Ahí va la. Pero lleva hacia allá. Lleva allá. ¿Por qué? ¿Qué pasó ya otra vez con nuestros trípodes? Y no tiene. Diego, es su auto. Solita, vamos ya que no compré, pero. Está en veremos, parece. Hola, gente. Lleva allá y pone allá. Para el. ¿Cómo? Trata de tener acá las copas. Nelson. Se va a caer conmigo. Mucha gente preguntaba por el tema de la aplicación de la regla, porque esta regla estaba impuesta a partir del 1 de julio según IFAP. Pero justamente vos no podés cambiar las reglas en plena competencia. Por eso es que Conmebol ya se adelanta y pone en vigencia a partir del 1 de abril, que es la fase de grupos. Ok.
Ahora sí, dice. Bien, perdón. Nos vemos en la final de la Copa del Rey. No arrudes hoy, Nelson. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién te mandó? No, saca esto, boludo. ¿Qué? Me ¿Quién te encantaría mandó? reproducir. Parece que somos Pasión Estudio de Bulo Bulo. Pasamos cosas de Bolivia de nomás, Bolívar muchachos. estamos nosotros hoy. No, pues acá, mira, viene este momento viene de celeste. ¡No! Sí, Bolívar. ¡Sudo la camiseta! No. Pará, boludo, por favor, te pido. Mándame los audios en mi WhatsApp. Nelson, Dame lo que lleguen. Nelson, ¿puedes mandar un ¡Qué saludo? grande, venga! Este con el cabrón. Nelson, ¿puedes mandar un saludo al color rojo del... No, caga. No. No. Mañana clásico Bolívar. Oigo. ¡No! 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 A mí me dijeron, ¡No! boludo. Yo hoy gané el ciclón. Pero esto, boludo, ¿qué te fuiste al carajo? Pedí disculpas, boludo. Pido disculpas No, al vos pueblo no te boliviano. lo que era. Yo era el más cuerdo. Yo era el más cuerdo, hermano. En la primera hora. ¿Qué dice? Acá lo primero que dijo fue que se vaya la mierda a Zapaguín. Ahora estamos hablando de Olimpia, nada que ver. Marcos dice, tenés uno de Bolívar. No te viene bien ese chongo. ¿Qué? No te viene Pero bien. yo ahora voy va a a sudar. explicar algo bien. Ese se Voy a va explicar quedar algo bien. mojado. Voy a explicar algo. ¿Eh? Epa. Y voy a ser sincero, boludo. Yo me sincero con el chat siempre. Bien. Yo sudo mucho. Pero no tengo mal olor. ¿Para qué contaba? ¿Qué pasa? Hoy me quedé sin desodorante. Yo tengo uno. Entonces Ah, pará, usé el desodorante a bolita de... No. Vos sos un idiota, boludo. Bolita. Salí del estudio. Bolita, dijiste. Salí del estudio. Estamos hablando 2 minutos de bolita. pausa. Y vos decís bolita. Salí acá. No, Parece. ¡No, pero yo no me refería a eso! Salí acá. ¡Usé un desodorante a bolita! ¡No, pero ¡Sacale, no! Nelson! ¡Sacale, Nelson! Dale, ¡Sacale! dale. ¡No! ¿Por qué me llevan preso, ¡No, Nelson? sacale! ¡Sacale! Dale, fuera. ¡Ay, ¡Ay, no le está sacando en serio! ¡Ay, le saco en serio! Es la gracia. Que ser como Tinelli. No. Poné las 4 cámaras pero que se nos vean solamente a nosotros 3. Que se sepa que Coque no está. Sí. Sí, Ahí, el fue problema del sobrante. Limpiado. No. No, No, por otra soez. cosa. Por soez y maleducado. Muy pocos conductores de TV tuvieron problemas con desodorantes. Para... Ay. Welcome. No permitan esta dictadura. Este muchacho tiene 20... No, ¿sabes qué pasa, amigo? Que no hay otro espacio realmente para... O sea, lastimosamente hay que cruzarse a la cámara. Coque te va junto a... No. La topadora ya. ¿Quién paz descanse la topadora? Está mal la topadora. Habló un periodista español radicado en Bolivia, Alejandro Cabo. Sí, el cure Bolívar. Sí, y dijo, Cerro no debe olvidar que sin altura Bolívar le metió 4. Ya está Bueno, calentando el pero tipo. escuchame un ratito. Espera. Perfecto. Pero han jugado 5 veces por Copa Libertadores en Sí. Asunción. Cerro ganó 3 y empataron una vez. Y Bolívar ganó una vez. Un ratito. Mira por la bola que se grande. No, pero espera. A eso voy. Con que Cerro hoy tiene que restablecer el orden hoy, ¿eh? Sí. Sí, sin Ya duda. están hablando mucho. Porque para mí Cerro tiene con qué ganar. Hermano, Está todo bien. están acá. en la peor liga sudamericana de la historia del fútbol. Te puedo decir Venezuela si querés, pero es la peor o la segunda peor de la historia del fútbol sudamericano desde la creación del balompié. ¿Qué van a hablar? Balompié. ¿Qué van a hablar? Liga mediocre. Claro, quiero. Es una liga Bueno, mediocre de fútbol. Nosotros lastimosamente tampoco tenemos una liga española. Sí. Pero compararse con la liga boliviana es triste. Pero el problema no es ese. El problema no es caer en el cuadro comparativo, que es totalmente válido y es por sobre todo cierto. Pero La una cosa, Liga una, Peruana cosa no no la quita, boliviana. una cosa no quita la otra. Cerro tuvo para mí una de las derrotas más humillantes de su historia en el Tristísimo, 0-4 del 2023. Y Cerro tiene la obligación a ganar hoy. Yo quiero... ¡Coque! ¡Venid allá! Las locales ajenas. ¿Qué vas a calear? Nada.
Pues sacaste la campera. No, mejor no. Che, espera. Nunca más. Hashtag nunca más en el chat. A ver, Hashtag Coqui. nunca más. No, pará, Coqui, boludo. Me solidarizo contigo. Yo no dije nada malo, boludo. Qué fuerte, Lleva. Nunca más. Pedile perdón. Nelson dice. Yo no tengo. Él es el que tiene que pedir perdón. Pero yo no dije de mala manera, mam. Yo dije en serio. Eso es Dijiste en serio, eso es lo malo. Cortate ya, sácate ya eso. Vos, ¿sabes cuál es la peor? No. Me lo guardo para mí. ¿Qué? Iba a cometer- 10.000 entradas vendidas para el partido de hoy, Iba a cometer una locura. 10.000. 10.000 entradas para el partido de hoy. Poquito, ¿eh? Bueno. Ay, ma. Boludo, debutás por Copa Libertadores, tenés que irte a la cancha. ¿Cómo no te vas a ir? El partido de hoy es un partido para 30.000 personas en la olla. Sí. Debutás en la pero cancha. Escúchame, no es debutar, porque vos podés debutar tampoco. Por el contexto. Si Olimpia juega contra Bulo Bulo, si el partido contra Bulo Bulo era en Asunción, Olimpia llenaba Sajonia. Claro. Coque. ¿Sí? Si Olimpia jugaba contra San Antonio de Bulo Bulo, mañana en Sajonia, metía 35.000 Ya personas. no iba a haber entradas. No iba a haber más entradas. Es cierto. Para mí, porque primero que nada, debutás en Copa Libertadores, tenés que llenar la cancha. No podés no llenar tu cancha. Y el hincha de Cerro tiene que ir a la cancha contra Bolívar. No podés meter 10.000 personas nomás, boludo. ¿Qué pido? ¿Un campeonato de torneo local? No. ¿Cuál fue el primer partido de Olimpia en la Libertadores 2023? 2023 fue contra... No, se fue 2022. No, 22 distinto porque jugaste fases previas. Fase previa jugaste... Mira, yo te digo, jugamos contra... Olimpia llenó en fases Llenó previas. fase Eso sí previa hay que contra Universidad César Vallejos. decir. Sí, UCB. Equipo peruano. Sí. Olimpia llenó Había fase ganado previa. el partido de ida. Había ganado. Yo lo único que voy a decir es que el partido de hoy es para 30.000 personas en la nueva olla. Sí. No solamente porque es debut de Copa Libertadores, que técnicamente no lo es porque Cerro ya jugó 2 partidos en la olla, sino porque es el rival directo. Sino porque es el rival, o sea, vos, tu gran parte, vamos a decir, sos exagerado, pero gran parte de tu suerte en este grupo de Copa Libertadores pasa porque le ganes al Bolívar. 100%. Porque vos contra el Bolívar jugás recién en la última fecha. Si vos ganás hoy, le marcás una tendencia a Bolívar porque la lógica, perdón que lo diga, la lógica es que pierda puntos tanto Cerro como Bolívar contra Palmeiras. Palmeiras. Entonces, gran parte de tu desarrollo, tu desarrollo del grupo pasa por lo que vos hagas contra Bolívar y lo que vos hagas contra el Sporting. O sea, el partido de hoy es un partido de 30.000 personas, lo pienso yo. Sí. Yo creo O sea, que sí. 10.000 es poco, es más, te digo algo, no va a haber 10.000 personas. Va a haber mucho más. ¿Tiene que? Yo creo que vamos a tener por lo menos 15.000 personas hoy en Cancha de Cerro. Esperemos que... Pero el club también está viendo un momento en el que te va a afectar nomás siendo hincha también. O sea, la gente está enojada. Está enojada con la dirigencia, está enojada con los jugadores. Está enojada con la institución en sí, con cómo está siendo manejada. Ni siquiera pueden hacer las cosas bien en el tape y termina moquete. El balance no se aceptó. O sea, Cerro institucionalmente está viviendo días difíciles también. Y eso se ve reflejado al fin y al cabo con lo que dice el hincha y con irse o no a la cancha y la gente no se quiere ir porque va a pasar mal y ¿saben cómo es también? O sea, Cerro institucionalmente está mal. Sí, pues yo entiendo eso, pero... Afecta al hincha, no, hermano. pero Afecta. estamos hablando de Copa Libertadores. O sea, el partido de hoy es el día donde sacala a Zapac, sacala a los jugadores. Pero Hoy ganar a Bolívar, hoy es el día donde la camiseta de Cerro más necesita a su hincha. Ese pues es el tema. Yo no entiendo qué le pasa al hincha que no va a verle a Cerro Y hoy. está por ejemplo. Argel. Igual, está es Copa enojado, Libertadores, está muchachos. Es Copa cansado. Libertadores. Estamos hablando de que Cerro tiene las posibilidades
toda la posibilidad y juega contra un rival directo, contra un equipo que ahora se viene a ser sobrado por ese 4-0 y todo lo que quieras hablar. Cerro Porteño hoy tiene que imponerse y tiene que ganar. Empate ya es derrota. Hoy Cerro tiene que ganar, tiene que vapulear y tiene que festejar y su hinchada tiene que gritar como nunca. Que se olvide un rato de Zapag. Yo sé que es imposible sacarlo del panorama, pero el Ciclón necesita de su hinchada y si no está. Ahora dicen que son 10.000 entradas, no puede ser. Para mí la gente tiene que irse. No puede. Y está bien que está dolido el hincha, pero tiene que apoyar. No, 100%. En la buena y en la mala, dice un cántico por ahí. No, concuerdo, 100%, pero... No, pero tiene que estar. No sé quién iba a la cancha. No sé quién iba a la cancha. Che, en el Olimpia Patronato, primer partido de Olimpia en la fase de grupo de la Libertadores 2023 fue contra Patronato y había empatado en la primera fecha contra Melgar. Contra Melgar allá. Sí, o sea, no... Mucho público, tampoco es que Olimpia venía volando. Olimpia cambió el técnico, Sí. perdió la final. O sea, literalmente la única diferencia entre aquel inicio del 2023 y este 2025 es que no se cambió el técnico. No. Porque en aquel entonces perdiste la final de la Supercopa, echaste a tu técnico, estabas dubitativo y hubo este cambio. O sea, hay mérito también ahí. Hoy Gustavo Samaniego estuvo paseándose también con el tema de... Gira de medios. Sí, gira de medios. Pero vos sabés que es fuerte lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Gustavo? Porque Gustavo Samaniego, del movimiento institucionalista azulgrana. Mía. ¿Eh? Mía. ¿Tuya? Mía. Está bien. Este movimiento. Sí, cierto. Mía, cierto. Perdón. Tratarán de abrazar el profesionalismo. Perdón. Mía. No es que dije que es mi movimiento. Es mía. Mía. Son las siglas. Son las siglas. Muy Es bien. lo mismo que el movimiento sumar. Exactamente. Dale, y formar. Me agarraste igual en contramano. Pero Sí, es sí, culpa sí. mía. Abolir. ¿Sabes lo que dijo Samaniego? Mira lo que el echa. político. ¿Qué dije? Tuya. Vos, hacete cargo de esto, loco. No, Hacete cargo de esto. Nelson dijo mía. ¿Por qué? Porque es movimiento Porque es suya. institucionalista azulgrana. Siglas, mía. ¿ok? Toda tuya, Nelson. Gustavo Samaniego dijo, Toma. el político que entra a trabajar por su club debe priorizar el club y no servirse del club. Pero después dijo en una parte también que hoy en día estar cerca de Zapag es espantagoto. ¿Sí? Discúlpame. Al final, Discúlpame. ¿qué se quiere abrir? ¿Qué es Pantagoto? Espantagoto. Espantagoto. Escuché muy mal. Escuché Pantagoto. ¿Qué es Pantagoto? No, vos sos un salamín, ¿eh? No. Brana, que se quiere desligar ahora de su patrón. Se quiere desligar el que le... Estar pegado a Zapag hoy es un voto de rechazo. No digo que sea justo, pero es así, lo dijo en la 955. Pues sí, está con Zapag él, sí, el oficialismo. Y justamente eso es lo que está diciendo, amigo. Que A mí él, ese señor no me causa ningún poquito confianza. Personalmente quiero decirle. Y después habló otra vez del compromiso que tiene Zapac. O sea, estamos ya tranquilos. Nelson dijo, ¿En serio? que- No. ¿Vos a quién estás tratando, satélite? Lo dejo a... Pero escuchame, A amigo, criterio. Pero escuchame, A pero criterio de cada uno. acá pues no hay ese... en el caso No Gustavo se me Samaniego- escucha. En el caso Gustavo Samaniego, eso no está en debate si él es del movimiento... Él es luego. Si él es de Mía. Él es lo... ¡El movimiento de Zapag! ¡Core! ¿Tuya? No es mi culpa ahora, ¿eh? No es mi culpa ahora. Franco, mi cábala, ganamos hoy 3-1, dice Marco Salinas. Ojalá. Nelson hacía... De la que ya quiere que me silencien de nuevo. Brana, Esperamos, vecino. él es hermano de Ya. Gustavo y de Lilian Samaniego, ¿verdad? A él le gusta. Todo relacionado con la... Gustavo. No. Arnaldo, perdón. Atendé que es lo que vas a decir, Franco. Arnaldo Samaniego y Lilian Samaniego. ¿Atendé qué? No, yo no me quiero meter en política. No. Te estás metiendo Te en estás política. metiendo en política. Ya entraste ya en el fango de la política. Estás sumergido en la política. Sí. Y él también. ¿Vos Y a sabés mí que no me gusta que se utilice mi club para... Ariel después Martínez, lograr Ariel cosas. Martínez fue ministro. Y tampoco me gusta. Rejala fue ¿Y diputado. por qué todo tiene que ser político? Bueno. Zapag fue candidato a diputado por el PLRA en su momento, amigo.
Pero hermano, pero escúchame. Odeh quiso ser presidente. Bueno, Y no fue Florentino presidente. Pérez quiso ser directivo en España. Es que yo siento que todo el mundo Es que la gente- quiere buscar un posicionamiento mediante los clubes Pero más escúchame, grandes. la persona No se que hace tiene eso. la persona que tiene plata, después de tener plata quiere tener poder. Y el verdadero poder está en la política. Y yo entiendo, mi bro, pero mucha Y gente se bueno. quiere posicionar en política mediante ser presidente de un club grande del país. Y eso no me gusta. Porque están buscando otra vez beneficio propio. Y es así. Y todos primero quieren ser presidente de Cerro, presidente de Olimpia, y después quieren hacer cosas, boludo. ¿Cuánto hace conciertos? Pero, hace escucha, mucho ya. pero, amigo, Nada que ver. Trovato mismo. Obvio, todos quieren terminar con beneficio propio. Trovato, Nadie piensa en el club. Trovato empezó a mirar de reojo la política después de hacer un gran trabajo en Olimpia. Obvio. Sí. Todos terminan en la misma. Todos terminan en la misma. Y eso es lo que me da por la Pero, bola. pero al final es que vos tenés que entender que ser presidente de Olimpia o Cerro es top 3 cargos más importantes en este país. Después presidente de la República. Y bueno, y después de ser presidente de Olimpia o Cerro tenés dos caminos. Tenés dos caminos. O vas para la política o querés agarrar Conmebol. Y tener un cargo en FIFA. Sencilla la ecuación, muchachos. ¿Cuántas veces viste que alguien que ya llegó, porque te voy a dar un caso a la inversa, cuando los perros shipearon que Marito iba a ser presidente de Cerro? Ujú. ¿Vos te crees que después de tener el cargo más importante en cuanto a poder que puedas aspirar en tu vida, vas a bajar a un club? Fue tenido presidente de la República, hermano. Después de eso ya está. Fuiste. No lo hagas. Ya cumpliste lo que podías cumplir. Un caso, Cártego no volvió a ser presidente de Libertad, pues ser presidente de la República. O sea, cuando ya llegaba al cargo más alto, No, o sea, vos podés usar como la trampolín. presidencia de un club para llegar a ese cargo, pero al revés no suele pasar. No. Dígame un caso No. que haya sido Vale. presidente de la República y fue presidente de un club. No, en hay Argentina caso, no mismo, existe. Macri. Nelson. Sí, pero Macri Fue aspiró, presidente de pero que Boca después para para ser ser vicepresidente porque quería volar, porque el candidato de Macri era Andrés Ibarra, que fue su secretario general durante todos los años que estuvo en Boca. Pero ahí también tiene otro punto. ¿Por qué el de Macri es distinto? Porque Macri puede volver a presentarse para presidente de Argentina, porque en Argentina hay reelección. Acá no hay reelección. Cierto. Pero le mandó a Bullrich. Bueno, ese ya es tema político. ¿Cuánta gente estamos en Twitter, Franquito? 155 personas. Bien. Con razón hoy Nelson subió en Twitter, hoy juega el club más grande del mundo. Hablaba de libertad. ¿Vamos a ver el partido de Libertad hoy? Yo no tuiteé nada hoy, no es ¿Cierto? cierto. Vos ya te dejaste del Twitter desde la última vez. Yo suelo tuitear cosas, pero hoy no No, tuiteé pa- que pa- juega el club más grande del mundo. Mienten. ¿Eh? No tuiteé eso. Pero es la realidad. ¿Y vas a ver el partido de Libertad hoy? Voy a ver Real Madrid 4:30. Ujú. Voy a ver Cerro. Acá con nosotros. Voy a ver Guaraní en la tele de abajo. Y después Bien. llego a casa, me preparo una cena y le veo al humo. A las 11 juega, hermano. Buen horario. Para ¿Qué una hace buen horario, boludo, amigo? cena y después el Guma. Que ustedes no van a ver el partido Libertad en Lima. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo voy a ver Van a, Nico ¿qué van a dormir. ver? Van a ver un documental en Discovery Channel, ¿verdad? Yo voy a ver Opas. el partido en el colectivo, papá. No se olviden de Guaraní, muchachos. Y eso fue lo que ¿Y dijimos. eso qué Dijimos, dijimos? vamos a ver acá abajo. Vamos a ver acá al mismo Yo tiempo. realmente no iba a ver el partido de Libertad. Mañana veo al Barcita, Al Barça. Barça Atleti, Lindo partido. Clean Caja, venimos a verle a Olimpia contra el Bulo Bulo y después 9:30 el Sanchón Mira, contra Gremio. Quiero decir una Partidazo, cosa. Fútbol. a ver. Hay que empezar a acostumbrarse a los partidos a las 11 de la noche. Sí, pero siempre. ¿Por qué? Porque con el cambio horario, con ciertos países que juegan a las 9 acaban de terminar siendo las 11. Eso sí. Y por eso te digo, antes no pasaba eso. Con el no cambio de horario va a pasar. Horario en Latinoamérica. Te voy a decir cuáles países, si te toca a las 9 en tal país, vos jugás a las 11. Te voy a decir, mira, Colombia, Perú, Ecuador. mira quiénes tienen 2 horas de diferencia. Nelson vía X, brillante, Celso Esperati, querido. ¿Qué digo? A Abel, que me está diciendo Urrero. No, le quiero responder que creo que él no me entendió, boludo. Pero escúchame, amigo. Justamente yo nunca hablé de que haya dejado de tener. Obviamente que él es la persona que más se sigue en Libertad.
Pues no tiene el cargo de presidente. Exacto. O sea, no, esperan, amigo. Mañana sí, burrero, boludo. Pacaraí a Mambaya a las 9. Listo partido. Mira, Ecuador, Perú, Ahí. Sí, Colombia. Ecuador, Perú, Colombia, eso que dije. Sí, te da chequeando más tu info. Pero sí, si te toca un partido en Ecuador, Perú o Colombia a las 9, Va a jugar a las 11 acostúmbrate acá. porque acaban a ser las 11 de la noche. Va a empezar a pasar eso. En Libertadores. Nelson Sosa Félite. Sí, Olimpia En o Tobatía, Cerro que hora- juegan a las 11, se infarta Marcos porque ya no pasa el colectivo. En Tobatía, ¿qué hora es el partido de Libertad entonces? Yo quiero hacer un cántico a Tobatí, porque Pacaraí tiene un buen cántico. Pero ¿para qué Tobatí? Nadie le interesa, boludo. Tobatí, Tobatí. Oh. Che, este tipo se cree gracioso, en serio te digo. Che, pará, boludo. Es bien- ¿Quién quiere saber Tobatí, amigo, acá? Perdón. Gracias. Nelson es nieto de... No. Oh, le leo. Hay un dicho que dice, dame poder para conocerme. ¿No querés ver a Nelson chileno de presidente? ¿Por qué chileno? ¿Por qué Chile- chileno? ¿Por qué soy chileno ahora? ¿Qué hice ahora para ser chileno? Andase. Vos sos chileno. Cliff Orzado. Sí. Che, me voy a caer. No se me escucha bien. Tobate vi. ¿Qué lo quiere? ¿Qué es lo que le Fuera, afuera, afuera, afuera. Afuera. Nelson Boric. Dale, afuera. Nelson Boric es muy bueno. Vamos, te voy a poner la cosa. Dale, dale. Si no, le voy a poner la cosa. Le voy a poner la cinta. Aparte todo la luz. Rafa, ¿me puedes traer el celular? Parecen cosas. ¿Mm? Nada, después vamos a hablar de eso. Nelson Dictador, Franco, le veo. ¿Eh? Ven un poco la foto que te pasé de Nelson. Que me paré, hay un árbitro de la UFI que se llama Nelson Chileno. Ah, tu tocayo, dice. Mirá. Chileno tu apellido. ¿Cuándo termina el contrato con Coque? ¿Eh? En una brisa era debajo, Nelson trata de Salamina Coque. Arturo le expulsó a Pancho. Bueno. Nelson, otra vez jogger con camisa y saco. No es jogger, es pantalón, pero con Goma. Con goma. goma. ¿Qué dijo? Entonces. ¿Qué dijo Coto y Nelson? ¿Y lo del estadio, lo? ¡Marcos! Venina, por favor. El representante. Pasá, por favor. Tenemos que debatir. No, espera, ya va, niño. Sentate. Al puro. Bueno. Pone las 4 cámaras, por favor, mi querido. Nelson, ¿no estamos en pandemia para clases virtuales? No. Coto habló del estadio. Sí. Porque todos vimos la información Ujú. que saltó de los problemas que existirían dentro del desarrollo del nuevo estadio de Olimpia. Y yo me quedo con 2 titulares y a partir de eso abrimos el debate. Coto dijo que el socio se quede tranquilo de que vamos a tener estadio, dijo. Y luego mencionó que será FIFA quien decida si es que tendrá estadio o no, Olimpia, FIFA, estadio mundialista. Y también dijo en otra parte de que no tiene nada que aclarar. Coque, estas palabras de Coto, ¿a vos te generan tranquilidad o crees que pudo haber desactivado la bomba de otra manera? Y A después mí- abro el debate con todo. Yo te digo algo, a mí me genera tranquilidad porque está saliendo a hablar el presidente de la institución. A mí me genera tranquilidad. Es más, yo te digo algo, yo nunca me preocupé. Ah, muy Nunca bien. me preocupé. Porque no hay fuente. Yo también puedo crearme una cuenta falopa y empezar a subir cosas falopa. Así es la cosa. Normal. Son cosas que siempre salen. Para mí, nunca hubo preocupación. Y si Coto sale a hablar, está bien. Es tranquilidad. Para mí lo importante, y coincido con Coque, es que Coto dio la cara, pero me hubiera gustado algunas declaraciones que sean... O sea,
porque no da pues a entender tanto después de la información de que... ¿Vos te imaginabas una conferencia de prensa Claro. organizada por el Club Olimpia Claro. respondiendo todas las consultas? Claro, porque hay muchas dudas. El hincha de Olimpia hoy tiene muchas dudas en cuanto al estadio. Porque incluso habló de que los plazos de demolición siguen justamente en eso, en los plazos. Así Por que eso, hay muchas cosas que hay que preguntar, digo yo. yo creo que el socio de Olimpia, no sé si en una conferencia de prensa, pero sí en una asamblea. Sí. ¿Qué decís, Franquito? ¿Tienen o no tienen que comprar las Fuerzas Armadas? Una parte del terreno. Lo que yo puedo decir es que parece que no es solamente el terreno de las Fuerzas Armadas, Un poquito más. que también hay terrenos del otro lado que hay que negociar. Bueno. ¿Qué dijo la gente de las Fuerzas Armadas? Que puede ser, pero no va a ser tan barato, le digo. Sí, pero voy a recalcar algo. No es solamente Fuerzas Armadas. Vecinos. Hay otros terrenos que tenés que... ¿Se sabe quién es? Ah, pucha, vos querés doxear al que quiere vender su No, terreno. no, no, pero si hay algún apellido importante. exige. Pero si hay una persona si hay conocida. algún apellido ahí que sea, no sé. A mí, lo que yo pude consultar antes de entrar aquí al aire es que hay que ver con Fuerzas Armadas y también hay algún que otro terreno. Fuerzas Armadas ya está entregada. No creas. El representante, Hay que no sé cómo se llama el puesto. El ministro de Defensa. El habló. ministro de No, Defensa. pues el ministro de Defensa dijo lo que tenía que decir. ¿Querés comprar mi terreno? No va a ser barato. Y bueno, Págame. pero lo que pasa es que cuando hay familias, hay otros lugares, vos tenés que ofrecer una buena cantidad de dinero. Claro. Y sobre todo reagrupar a esa gente. Y es tipo el tema boca, que tenés que juntar los vecinos, que los vecinos Claro. digan que sí, que todos juntos vamos a decir tanta plata. Esto es un tema. Ojalá El ministro de Defensa. Ojalá sean grandes cerristas los vecinos. Ojalá. Familias muy cerristas. Yo Y con quiero- mucho dinero. Yo quiero Pero, saber, ¿por yo qué? quiero saber algo. Yo quiero saber, ¿esto se sabía antes del proyecto? Se sabía. Imposible que no se sepa. No puede haber un proyecto donde vos no sabés. O sea, qué eso quiero tendrías saber, que porque haber para mí es comprado. un error. Claro que es un error. Yo entiendo, pero Marcos, vos no podés planear algo si al final decís. Te me va a mirar así, mira. Vos no puedes planear la construcción de algo siendo que no tenés los terrenos. O sea, vos podés planear todo lo que quieras, pero al fin y al cabo, si te dicen el sí o el no, nomás el tema. Bueno, pero si el Olimpia tiene la plata para comprar, que lo haga y está bien. Pero el tema Pero no más es la primera vez que- son no es la- problemas nomás, digo, al pedo. Puede ser una D, tipo Boca. Exacto, la Pero D. no es la primera vez que hay... La D de desodorante. Le puede sacar a este. Desodorante no me dije. ¿Pero qué tiene que ver el desodorante? La de desodorante. ¿Vos le estás meando a él? Sí, le está meando. Cuando es un ataque personal, vos sos el que debería pedir por escrito que salga del estudio. Salí del estudio. Acá escribí. Por escrito. Salí Por del escrito. estudio. Bueno. Y tiene que haber 2 firmas aparte de la tuya. Dale, mío y... Marcos, vos no. Vos sos mi amigo. ¿Cuál Aguante. más? ¡Oh, lele, oh, lele! ¡No! Te dijiste todo a ti, boludo. No. Salí del estudio. Sale. La letra de Coqui horrible. La D de... Franco, por favor, tenés Franco, que por cumplir favor. 2 Ahí está, minutos. se libró acta. Y 2 después, minutos. después vamos a fondo con Cerro. Se va. Se retira, Franco. ¿Cómo no va a traer tu camiseta del Ciclón hoy, Franco Batará? ¿Eh? Metió remera del Valle. Del Bayern. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por quién? A ver, No, mira para, un poco, el Franquito. auspicio, boludo, el Vení un poco, auspicio. espera, mira un poco. ¿Qué? ¿Por qué rojo y Vení, blanco? vení, rojo y vení, blanco? mostra enfrente. Mostra enfrente. ¿Qué Dan, es por esto? favor. ¿Eh? Más abajo, baja un poquito. ¿Eh? Muchachos, Abajo, ¿qué querés ver, Franco por primera vez en la historia tiene 3 estrellas en su escudo. Ya. Vamos, Franco, Bien, Franquito. Bien, Franquito. Bien, Franquito. Yo firmo. ¡No! ¡No! Salí. ¡No! Coque. ¿Vos firmás? Yo firmo. Mal educado. ¡No! Tenés que firmar, Dan. Dan ahora. Ahí está. No, tiene que salir. venía a firmar. Franco venía a firmar. Franco venía a firmar. La copia también. Sí, porque... Acá. Entonces salen los dos juntos. Salen. Bueno. Coque, por favor. Ahí se va él. Vamos a tener que meter... Ahí está. ¿Cuándo echan a Nelson? Tranquilo, me voy a echar solo. No te vas a preocupar.
No firmen cualquier documento, después a Coque le enchufan un pagaré. Che, ¿por qué tú un documento de préstamo, Marcos? Hay que saldar las deudas. No. Dice, anticipo, Olimpia envió propuesta por escrita a Diego Polenta y llegó una contrapropuesta. Está muy cerca de solucionarse el caso Polenta. Con la gestión de Coto, no. Bueno, eso ya sabíamos hace mucho. No, pero respetarán la información, loco. Agradecerle al chat, que sabe que no podemos estar empapados de Twitter todo el tiempo. Que bien, chat. Muy bueno. Bien, chat. Él No, mentira. es un mal aprendido. Mentira. Volvió el socalero, muajajaja. Ahí era. Le encontramos su función ya. No Sí, continuando con lo que... Sí. Acá está la información que justamente envió el chat de Ángel Eliam, justamente es el que informa, que Olimpia ya envió una propuesta por escrito a Diego Polenta y el jugador su contrapropuesta. El decano quedó en responderla esta semana, solución encaminada con la intervención del presidente Coto Nogués. Perfecto. ¿Escuchaste lo de...? Sí, escuché. Quiero escuchar tu información al respecto. Habla, Coque, habla. Informalo. Tener data. Sí. Tenés mucha data, Luz, no es lo que... Muchachos. Bolígrafo. Ah, es el otro de allá. Habilitades. Porque espera acá nomás, se viene una bomba. Espera nomás. Bueno. Espera nomás. ¡Franco! Polenta se había reunido luego con Coto, que es lo que sabíamos. ¿Se acuerdan? Vos informá. Sí. Vos Polenta hablale a la nación franjeada. Polenta se había Mirale a reunido los luego con ojos Coto. a través de la lente. Polenta se había reunido con Coto para poder hablar sobre todo lo que es el tema de sueldos. Habían llegado a un acuerdo. Y eso es, muchachos, prácticamente es eso. Hay acuerdo. Se va a poder solucionar lo de Polenta. Y Olimpia se va a poder desligar de creo que una de las deudas más grandes que tiene el club. ¿Cuántos terrenos vale Polenta? Y el Polenta son 3 millones de... Te está faltando el O respeto. sea, es un terreno importante. ¿Cuántos ya. terrenos vale Polenta? Te pregunto. Y no vale más de lo que Zapac tiene dentro de Cerro, ¿eh? No. Pero no Eso puede te ser. puedo Que se asegurar. empiecen a cargar con deudas. Ya es como para cerrar pasión hoy y ponemos música religiosa. Pues simpática. Sí, pero que ¿Quién debe más? ¿Quién está peor? ¿Quién está peor? Legalmente. ¿En deudas? En deudas. ¿Quién está peor? De verdad, si fuera bola, fuera de chiste. ¿Quién debe más plata? Y en su ¿Cerro? momento se habló lo que pasa es que hay tipos y tipos de deudas. Claro. Hay otras que están ya vía FIFA. No, claro, uno tenés que ver la instancia del reclamo. Sí. Dos, tenés que ver que no es lo mismo deberle a un presidente o expresidente que tener tu deuda repartida, por ejemplo, en caso que ya estén en instancia FIFA. O sea, hay tipo... Yo creo que los dos deben más de 50 palos. Eso sin lugar a Sí, dudas. sin lugar a dudas. Duda. Pasión Inforcom. ¿Cómo que Pasión Inforcom, muchachos? Fuentes, soy Joseba del canal Coqueva. Y técnicamente Cerro ahora, dice. ¿Hay algún equipo que no tenga deudas, Nelson? El Guma. También tiene deuda. También debe tener Pero, deuda. hermano, le debe a Horacio Cartes. Sí, eso está en el balance. Sí. Ah, cierto. Los socios de Libertad tienen acceso al balance. Pero uno que otro jugador, 5 millones, 3 millones. Sí, amigo, pero eso está en el balance de Libertad. Los socios de Libertad tienen acceso a ese balance. ¿Quién es el hombre con más plata cerrista del Paraguay? ¿Y quién es el hombre con más plata olimpista del Paraguay? ¿Quién debe ser? ¿Qué preguntaba? Que venga eso, presidente, hermano. Por favor, te pido. Nelson tiene acceso al balance. Qué hijo de puta. Los multimillonarios. ¿Cómo sabes eso, Chelson? Y justo digo que los socios tienen... ¿A J qué club, eh? Se regaló Nelson. Ah, las puchas ya. ¿Y tenés?
¿Qué cosa, boludo? Acceso. Pero por supuesto que tengo. Como periodista, boludo. ¡Ah! Tengo acceso al de Nelson Cerro, al de Balancita. Olimpia. No, es Balancita. Balancista. Escabón y Zapac. ¿Ustedes creen que los Zapac? ¿Quién? El cerrista con más plata. Sí, ¿quién es el cerrista con más dinero? Vamos a llamarle a este sabatiero de revista Foro, Cierto, ese él sabe. es el que maneja Tiró los... un dato Y vamos a potente, llamarle, boludo. vamos a hacer un collab ahí un ratito. ¿Quién es el cerrista más millonario, el olimpista más millonario? ¿AJ de qué club es? Él sí es olimpista. Pero jamás te va a meter en... No sé, me preguntan como si fuese que me... Vos sos el experto de gente grande. Me junto a... Y sí. Tomar un Blue Label. No, boludo, basta. Personas No sé. Mario Aldo. más de dinero en Paraguay. Pasión se prelate. Mario Aldo. No, me siento a tomar una Pilsen con él. Imagínate cómo me preguntan, como si fuese que es mi socio de colegio. ¿Vos decís? Hijo de fruta. Bruno Pop, no. ¿Qué dice? Hola, buenas tardes. Se fue. Ahí está. Hola, buenas Salvame, tardes. bien. Saludo del abogado demandante de Nexo referente a la deuda de 20 millones de Pasión Estudio. Por favor, comunicarse lo antes posible para evitar deuda como Coqueva. ¿Qué va como me corta, boludo? Nelson, ¿ya te contaron que Mira, Petengil top 8 según este. encontró? De eso ya te contaron que Griezmann es uruguayo. Este, Didier también es cerrista. Top 11. Jugamos en fútbol 11. No. Esa fe. Espera. Y ¿Cómo que? aparecía Espera. Atlético Madrid. ¿Cómo que Griezmann es uruguayo? ¿De dónde salió eso? ¿Quién dijo eso? Vos te perdiste hoy, hermano. Hay un clip, por favor. Alguien hizo clip, por favor. Una vergüenza era. Tipo, pero cayó en la trampa, porque le tendimos la trampa y cayó. Bueno, te explico. Redondito. Era como un tatetí. Fútbol grid. Lo que jugamos siempre. El 11. Al aire jugamos. Sí. ¿Y por qué no jugamos uno al aire ahora? Dale. Y era Y después vamos a fondo con Cerro. PSG, Uruguay, Atlético de Madrid, Uruguay. Arranca Coque. O sea, un futbolista que cumple todos esos No, ítems. No, claro. No. Era 3 Es como un tatetí. Tatetí. Como un tatetí, Claro. pero sí. Bueno, y cada uno decía. O sea, uruguayo y PSG, Uruguayo, Cavani. PSG, Cavani. Ese dije yo. Uruguayo Después le to- Atlético, Uruguayo Josema. Atlético. Josema. Yo dije Rodríguez. Pero No. antes. Yo dije Cebolla Antes Rodríguez, dijo boludo. Anthony Griezmann. Antes de decir Griezmann. Antes puede dijo decir- Griezmann. juegan el Griezmann uruguayo juega en el mismo equipo del Rayo Pereira. Uno juega de 10, otro juega de lateral izquierdo. Pues está bien. Estamos creando nuestro equipo. Se confunde. No, ¿Qué o sea, va? hay muchos Espera, juegos. ahí contá. Hay muchos. Espera, hay uno que es de adivinar el jugador. Ahí está, jugar el que dice enlaces. No, de ese, fútbol espera, 11. ese mejor de 11 del fútbol se puede jugar. Ahí está, adivina el También. jugador. Ella tiene pinta de ser complicado. 11 de fútbol. Claro, once- tenés que saber el equipo completo de Sí. aquel día. Ese es medio, si podemos jugar dos de ese. Ese pone. Ese. Ale. Métele. Epa. Normal. Ahí está. Epa, saludos. Saludos a la familia. Estamos todos ¿Eh? unidos. Tenemos Marco para ese- dijo, o Rayo Palito Pereira, me hago pipí. ¿Eh? El uruguayo Griezmann juega contra el Rayo Pereira de Liverpool. Hay que crear el... Pero yo le tengo a él en mi FIFA. En últimamente Team. Ay. Usa un adblocker, amigo. Hot blocker. Ahí está. Epa, un adblocker. Fichajes más importantes de Arteta. Oh, güey. El puesto 10, Sinchenko. Con Y. Z. ahí. Z, Ahí está, Alexander Zinchenko, ahí está, Zinchenko. Partey. Esperá. Boateng. 8. No, El Boateng, danés, el noruego es Odegaard. 8. Odegaard. Bien, ese. Martín. Después queda... Martinelli. 6 es Calafiori. No, Calafiori con C. Scalafiori. Calafiori. El brasileño es Martinelli. Ahí está. Ricardo. Martinelli. El brasileño es Gabriel Jesús. Ah, era Jesús. El otro vino de la 4ª división. Partey es el quinto. Partey, como Bucay. suena. Ese Ah, yo dije. Y sí, amigo. Thomas Partey. El número 1 es Rice. Declan Rice. Que en realidad es Irlanda. No, es Rice. Y Rice. Saka no es el tres. Rice. No, saca que vino No, del- saca no. Saka no. El alemán. Alemán del Arsenal. Osil.
No, Silvino No, con Arteta. No. Perdón, Arteta ni decía, claro. El portugués. El alemán es el del Havertz. Kai. Havertz, Kai. Come corta. Ahí está Kai. El otro inglés es. Busca un poco. Uy. Está bueno. Está bueno, sí. Está bueno. ¿Quién es el portugués? Portugués en el largo. Yo me acuerdo lateral, este es más Cedric Suárez, que tuvo una época, bueno, creo que sea él. ¿Arteta de qué año está? 2018, 2019. Sterling. 19-20 por ahí. ¿Eh? Está eliminado a préstamo. No sé. Ah, puede ser Carvalho. ¿Carvalho? ¿Cuándo Carvalho? Sí, este acierta el chat, ¿eh? El chat. Guillermo. ¿No es Ricardo Carvalho? No, Ricardo es del Fabio. Chelsea. Fabio dice. Fabio. Fabio No. Vieira no va a ser. Fabio Vieira. Bukayo Bien, Saka. chat. Sí, bien. Claro, el 7 tiene que ser Timber. Timbers. Gran canción esa de Kesha. ¿Y ¿Y el inglés quién es? Pensemos. ¿Y no hace Sterling? No, está eliminado No, a préstamo. creo que. ¿Y Saka? ¿Bukayo Saka? Saka Saca no es el canterano. de canterano. Pero por las dudas, ¿puede No, ser? no. No. No, nada que ver. ¿Y vos decís que puede ser Sterling? Ya que llegó como préstamo igual. ¿Sterling? No. Busca un poco el número 10. El número 10, ¿cómo se llama el 10 de ellos? Smith Rowe. Smith, escribí. Él no vino al Fulham. Ahí está. Pero él se fue ya. No. Él se fue al Fulham. Smith Falta Rowe. uno, boludo. Falta el. Un inglés. Un inglés nos falta, chat. Saka no es, chat. Saka Pero No, van no a- es Saka. Liberton Griezmann Pereira. No, tampoco. Probana. Ramsdale es canterano también. Probana. Guagüeri, Smith Rowe. Ya pues, Ya probamos. Ahora. Ahí, Rice ya está primero, chat. Mangueri. Smith Rowe ya está. No es White. White. Busca un poco White. Cecilio. Ben White. ¿Será que es White? El tercero. Encima es tercero, boludo. Con H. Espera. Ahí está, Ben White. ¿Escribimos? Ben White. Ahora poné el de adivinar jugador. No, pues está bueno, boludo. No, te hace pues- pensar mucho. Sí, 11 el- jugadores lo el- tenés que el de adivinar aceptar. jugadores es de la gran 7. Confía en mí. Confía en mí. Eso es lo que me complica. ¿Qué? En Bono no vio. No es ese. Cortá esto. Esto también. No es ese. Juguemos, maestro. No es ese. Espera. ¿Cómo? Epa. Espera, te voy a mostrar. Ahí Te voy a está. ¿Cuál es? mostrar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El de abajo, el de la izquierda, derecha, ese. Hace tipo ¿Y conexiones. en qué, Sí. ¿y en qué consiste Date eso? yo gano. Y este tipo de agresión. Bueno, tenemos que encontrar un jugador. Ah, jugué con Jugué estos con cinco. estos 5 jugadores. Ah, está bueno esto, ¿eh? Odegaard. Puta madre, no leo bien. Leí Christensen. Espera, pensemos. Christensen, danés, Pues tiene que ser alguien que haya jugado Armenia. en el United. Arsenal, en el United. Chelsea o en el Dortmund. No, United. Christensen no jugó en el no. Pero puede haber sido un... Chelsea. El Mkhitaryan jugó en el United también, no te olvides. ¿Quién? El No, Mkhitaryan. Miki no. Sí. Christensen jugó en el Inter. No. ¿Cabrasquelia? No. Por si puede ser la nacionalidad también. Pero el armenio. Christensen jugó en danés. El otro No, ya sé. Busca un poco Por Armenia. Aubameyang, bueno. Ava jugó con Christensen y con Mkhitaryan. Ahí está, Pierre-Emerick. Ah, No. Varela. Entonces, Inter. Lukaku. Mkhitaryan, Varela estuvieron en el Inter. No. Musiala. Espera. Vamos a pensar. Musiala jugó solo en el Bayern, pero es alemán. Pero jugó en las inferiores de Inglaterra, no sé si cuenta eso. Sí, pues Musiala vino a un equipo inglés antes de ir al Bayern. Pero no sé si cuenta como, bueno, fue Sí, profesional. cuenta. Nicolò Varela es del Inter. Alemán del Inter. Bastoni. No, Bastoni es italiano, pelotudo. No. Pues tenemos que ver. Jugó con Christensen también. Puede ser que haya jugado en el. Acá alguien pone Turán, Cuidado, Epa. Marcus Turán, ¿no puedo? No, con Con H. H. No. Poneme. Marcus. Marcus. Xhaka. Bueno, Arsenal. Xhaka jugó con Mkhitaryan en el Arsenal. sí. Y Mkhitaryan jugó con Varela en el Inter. Ah, claro, Musiala puede ser nacionalidad, boludo.
Alemania. También alemán y... Hay uno puso Gosens. Sommer. ¡Epa! Sommer puso Luis. ¿Puede ser que Sommer? ¿Pero dónde jugó con Christensen Sommer? ¿Bucampo? Jan Sommer, ahí está. ¡Sí! ¡Qué grande Luis, boludo! ¡Qué grande Luis, papá! ¡Gol de Luis! Vamos, Y Luis. claramente... Bien, Luis, Bien, Luis. Jan Sommer, acertó el chat. Sí. El chat. Busca otro, está bueno este. Hasta 40 me voy a jugar. Después volvemos a hacer un programa deportivo. A ver, poné... Pero está espera. bueno ese. Vayamos otra vez al enlace de fútbol o quieren jugar Bing. ¿Cómo es El ese 11, retro el de 11. fútbol 11? ¿Cómo eso es? ¿Cómo es ese? ¿Dónde? No, ahí... Y si jugás leyenda del fútbol, poné. Leyenda del fútbol. Leyenda del fútbol, Difícil poner. No, pero está Con bueno. países raros, claro. Normal. No, ahí está por la época. Sin temporizador, solo jugadores retirados. Vamos. Ya está. Dale. Vamos a ir 1-1, ¿eh? Centímetros. Peter Sech. Arquero, no, esto Nedved. Arquero... Nedved o Sech. Esos dos no mata a aceptar. Ok. Ah, no se ve. República Ah, yo Checa. sí, centímetros. ¿Qué? Ah, no, da la ciudad. CM. Espera, Nedved. ¿Tenés Nedved o Sech? No, espera, Nedved. vamos a liquidar, vamos con Pavel. un Rosicky para poner el medio. Rosicky Para o no Milan gastar. Varos. ¿Cómo que? Rosicky está bien. Sí. Toma ¿Que Rosicky. hay que Ahí, aceptar bueno. un equipo histórico o hay que ir Sí, hay que completando? Jugador completar un equipo histórico. histórico, Jugador pero histórico. tenés que tener cuidado con las posiciones. Pero, O Dulio ¿cómo- Varela. ¿Cómo picó Rosicky? No, Nedved. Y vos podés elegir. ¿Puedes elegir? Hay que Varela. Pero Ferana. O Dulio Varela. Ahí poner al rayo. Ney. Y él es el campeón Sí, más importante. boludo, pero ¿por qué? No podemos buscar nombres más... O sea, hay jugadores más importantes en el corto plazo. ¿Sí? Y podés. No aparece. Retirado, sí. Forlán. Forlán poner. Retirado, Forlán. Y Varela también. Retirado. Diego. Sí, ya sé, está bien retirado. Campeón. Muerto no va a Cafú estar. ya por No, izquierda. Pelé. Vamos a hacer 1-1. Puedes elegir lo que... Vamos a hacer 1-1 por turno. Yo ya dije Retirado ni Rosicky. está, brother. Rivaldo. Yo ya dije Rosicky. Brasil ahora. Ahora Marcos. Brasil. Dale. Bueno, le vamos a hacer caso. Pelé. No. ¿Por ¿Por qué no? Porque tenés que completar todo. Pero si hace... Si te sale pues lo un... más te sale fácil. así Noruega lateral derecho y te quedas solo. No tenés nada. no tenés nada. Rivaldo, entonces, Rivaldo. Y Rivaldo también es... Izquierda. No, pero jugate más. Ponerle arquero, Lateral. defensor, Ah, lateral. tenemos entonces, Cierto. viejo. Bueno, dale, jueguen. No, ¿qué vamos a jugar, boludo? Dale, jugá, dale. Poné, pues. Sócrates. Sócrates. Él era griego. Dale. Nelson. Pero soy yo ahora. No, es Nelson, después soy yo. Si fuiste, ya dijiste Vos vos. elegiste Sí, Rosicky. ¿Quién Yo, eligió yo Forlán? elegí Rosicky, Forlán eligió... Yo dije Forlán. Y él eligió Yo, ese te eligió. Cafú. Ese- Yo soy ahora. Dale, Higuita. Arquerito necesito. Arquerito necesito. Arquero. Dale una historia. Ahí está. Ljungberg. Bueno, está bien. No tengo más puesto para el Ljungberg. Tiene ese 9, boludo. Ese Striker. 9. Poné la lata. De las latan. Papá. Con Z. Mi equipo está en lata y no está pelea al final. Ahí está. Pero no es Salame que ni sea. ni armar. Ferdinand. Río Ferdinand. No arma el mejor equipo, tenés Bueno, que va a estar completar. John Terry, papá. Pero esperana, papá. John no- Terry. Bueno, pero espera, El cada mejor uno le amigo de arma. Wayne Brady. Ahora, Marcos. Dale, Marcos. A ver, Bélgica, belga. Central. Fácil. Belga. Belga. Hace muchas veces. Espérame un ratito. Ya, pero como perdimos a Courtois. ¿Qué te ayude? No, espera. no lea el chat. Técnico ahora es. No, ¿Técnico? ¿qué técnico? Necesita, tener tener un 6, boludo, laterales. que ahora es técnico, el Ah. pelado. Pucha, me olvidé su nombre, amigo. Jugó en el City. Compañía. Claro, Company. compañía. ¡Bien, Marcos! Vincent. Vincent Company. Flojardo te juego, ¿eh? Muy Ese- flojo. No, Me muy encanta. es buenísimo, amigo. Flojardo. Ponele Central. CB, Central Back. Central Black. ¿Quién ahora? Yo. Sergio Ramos. No está retirado, amigo. Puta que me... Ya está en México, boludo. Y prácticamente. Igual, pues, Hierro. Pucha, no. Ponele a... Capdevila. No. Esperá. Albiol. Ponele a Xavi de volante, amigo. Albiol. MDL. Italia. Italia, Abate. No, tira más. Abate ni era de FIFA, era, boludo. Maldini podés poner, me ponés Pero, Abate. amigo, Abate literalmente- era No por sale, FIFA.
Abate era por el FIFA, amigo. Abate nunca fue un jugador exitoso. Cannavaro, sé. Maldini. Abate era jugador del FIFA. Dale. Poné Once de Cannavaro. leyenda ni de Pero bomba. no importa ni un mi rey. Si puede poner. Tira otro. Si puede poner la puta madre. Bueno, poné Cannavaro Acá está la entonces. leyenda. Abate, vos. Abate FIFA 14. Vos, desde la gran puta. Abate FIFA Sí, 14. ¿por qué no, men? Ya, acá está Abate. Abate FIFA 14, amigo. Mira, pues tenían el de 3 de ritmo y 78 de Es media. buenísimo, era buenísimo, loco. Y bueno. Pues estamos hablando de fútbol, no FIFA. Lilian Thuram. Con... Ok, la pone Ferland Mendy. Ahí está. Y retirado tan. Ahí está, Frank Marcos. Y yo no le voy a decir nunca, entonces, ¿ya ¿Qué está? vos tenés que decir? Philly Lam. Lam. La mirada te da el derecho. No jugó un mundial lateral izquierdo. Y ponerle hambre si te permite. LH. Trampa. Hasta de LH. volante central jugó la mucho. Claro, pero... Ah, no No sale. sale lo. No sale Pues está mal Philly escrito, boludo. L-A-L... L-A-H-M. Lam. Philly Lam. Sí, te va a bajar. ¡Vamos! ¡Abate, amigo! ¡Es buenísimo, men! ¡Abate de 78! ¡Abate! ¡Carta de 78! abate, FIFA boludo. 14. Voy a Abate. elegir Cannavaro. Alessandro Nesta. Maldini lateral derecho. Maldini. Abate. 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 Formidable. Abate. Marco, literalmente vos agarraste y dijiste que quería venir uruguayo, así que no puedes decir nada. ¿Por qué me metes ese tema ahí, boludo? Y no puedes decirme nada. ¿Y por No qué- puedes por qué decirme metes nada. otro juego? Pues no puedes decirme nada. Pero, y nadie con lo que quiere hablar contigo. No, viejo. tenés mosquete, boludo. No, yo le voy a pegar. No No hace me falta. lo de Fernillo, este no sabe ni hablar. No. Sácalo. No, 2 minutos. Afuera. No, 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 no. Dale, firma. Firma. Es más, tenés que irte solo. Tenés que irte solo. Dale. No hace falta firmar, boludo, ya está. Se tiene que ir. Mal educado, carajo. ¿Cómo vas a hacer aquí? Eso no hablamos de esto, Marco. No. Permiso. 2 minutos. Ahí te da la puerta, ahí te da la puerta. Ahí está. Bien. ¿Cómo decir eso, viejo? Cierto. ¿Cómo Pues así? cierto. ¿Por qué cosa? No. Firma. No, ¡Ana! Sí, cierto. Se tiene que ir. Chao. ¿Cómo que es cierto, boludo? Dale, chao. Fuera. Qué pesado. Fuera. ¿Qué no Fuera. esta nueva orden, esta nueva Qué regla? loco, boludo. Aquí no sabe hablar, coque. Me dormí yo también. Chao. Firmo. 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 Encima son 2 firmas para echar la coque. Me quedo un ratito, dale. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, póngame mi cámara. Bueno, chat. Hoy estamos nosotros. Solamente ustedes conmigo. Y es cierto que no se va a hablar. Y bueno, firmo. Chao, chao. Mentira. Bueno, quiero decirle que le acaban de ver a Adán, ¿eh? Pasión Aragán, no es así. ¡Ve, los perros! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! Ay, Dios, qué estúpido que son, man. Así quieren justificar su salario. Y es que, muchachos, son 2 horas de programa. ¿Se entiende? La cabra Dan. Dan, ¿puedo poner el chat ahí de la gente de Twitch? Voy a estar hablando con ellos mientras. Ya que mi compañero literalmente... Vamos a hablar, y mejor agarrar, ponerte que después levanto yo la mano, levanto yo los brazos sin querer y agarran y me dicen cualquier cosa, ¿eh? Así que no. TikTok off. ¿Qué pasó de TikTok? Ay, tiraron el teléfono, boludo. Y dejaron el techo. ¿Quién fue el que bajó el celular? Hola, chat. Está largo el programa hoy, ¿eh? ¿Verdad? Eso que llegué tarde. Franco, te voy a matar. No, o sea... Te tenés que ir. Te tenés que ir, boludo. Dale, te tenés que ir. Dale, chao. Cambio. Siéntate, Marco, por favor. Está al aire. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? 170 personas. Al chat le pregunto. ¿Horario para hoy, Marcos?
Horario para hoy arrancamos puntualmente 6:30 porque es un partido bastante importante. Estamos hablando de Cerro Bolívar. 19 horas arranca. Nosotros a través de Pasión Estudio le llevaremos el partido. Previa 18:30 para este partido. Mañana también tendremos el partido Olimpia, pero eso lo hablaremos más tarde. Hoy 19 horas el partido. Nosotros ingresamos 18:30. Nelson Equipo, Franco, Nelson Fútbol y el que les habla. Como entra el hambre ahora ya. Yo te iba a decir algo. A mí me preocupa de sobremanera que en partido de 0 somos 3 nomás. Y en Olimpia 4. ¿A quién le va a poner? Necesitamos más gente. Voy a traer uno hoy. No, para hoy no. Belén. Tiene que estar. Pero si el hincha olipitano no le banca. De Cerro no le banca. ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué, El hincha. ¿por qué sos tan tajante? Yo hago este Belén con nosotros, no tengo ni problema. Bueno. Atlético de Madrid, Uruguay. ¿Qué? Atlético y Uruguay. ¿Qué? Core francés de gol. ¿Por qué lo que puta ya? Qué loco. Dice, voy yo, dice Toby Barrios. Gracias. Belén Banco. Gracias. Cállale pues, Fredupe. Voy sí. Sí, está en el chat. ¿Por qué me mirás así, boludo? Julieta de Cerrita. Marcos, ¿cuándo sale el partido de Upacaraí? No me voy a preguntar eso. En Twitter con este día. Marco dijo Cafú por izquierda. Y era Cafú por derecha. ¿En serio dijiste eso? Tiré para rellenar, había los dos lados. Coque, se va al stream de Olimpia con TV. Voy yo, mucho fútbol. Ah, por eso es Coque. Coque. ¿Qué pasó? Por eso es Coque. Sí. Che, los perros no. ¿Qué? Dejen de mandar esa boludez, pues se la va a banear. ¿Qué es eso, No entiendo, ¿Vos le baneaste a ese? Yo le baneé a uno también. Sí, dejen de mandar. Van a Y ahí ir. está otro. Bueno, Y lo que mandan pilín, chao. van a ir baneados. Cristian, baneado. Tío Ramón. No, tío Ramón no. No manden más, boludo. ¿Cuántos años tienen los perros? 14. Déjense puede joder con ese tema que nos pueden bajar el stream. Vamos a trabajar todos juntos. Gracias. Bata. Shrek podemos mandar. No manden caco que le da. ¿Qué? Chat, le queremos pedir disculpas porque hoy no tenemos Audios. Hoy no tenemos WhatsApp por un tema externo a nosotros. Sí. ¿Sí? Por eso nomás, chat. Por eso pedimos disculpas, pero mañana sí ya vamos a tener el WhatsApp Pero abierto. tienen todo el derecho a ofenderse, a enojarse, a atacarnos, a golpearnos intelectualmente. Así que les pedimos 1000 disculpas. Se enojaron los receptores de sobres. Cuidado que si Nelson trabaja más de 1 hora se pone como loco. No, en realidad es una costumbre, amigo. Tranquilo. ¿Qué más está diciendo todo cuánto hora trabajo? ¿Eh? No, está ahí nomás. Sí, Yo ya no, me peleo está con ahí. esto. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, Stroessner. Hoy juega Real. Sociedad. 4:30. Contra el Madrid. Se va a poder ver por un videocable operador de este país. Al fin. Te pregunto, No te respondo. ¿cómo sale el partido? Lo único que me preocupa es que si el Madrid pasa a la final. La final se juega un sábado que yo no voy a poder ver. ¿Qué sábado sería ese sábado? Tratamiento. La final de la Copa del Rey está marcada para el 26 del 4. El día Sí. de tu... Sábado, a las 3 de la tarde. Yo a esa hora ya estoy en una iglesia, seguramente trajeado. Vamos a poner partido. Vamos No, a no, no, estar no. todos. No puedo. No, ya recibí una tiene bajada. buena de línea. baja. No hay tele. Fue la final de la Copa del Rey, hermano. Ya. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Sabes qué TikTok vamos a hacer ahí? Tipo, Nelson va a ser director técnico, nosotros vamos a ser asistente con traje, papá.
Ese hace nuestro contenido ese día. ¿Por qué quiere hacer contenido de casamiento de Nelson? Se va a casar, boludo. Pero, boludo, contenido. Hay que aprovechar, amigo. Ahí Nelson va a estar haciendo así y nosotros atrás. Con el traje. Fachero. No fue muy descabellado. ¿Vos tenés canje en tu casamiento? No, boludo. ¿Perdón? ¿Vos tenés algún canje por tu casamiento? Me lo guardo para mí. Che. Dito Towers. Che, yo pensé que me iba a ir libre ese día, boludo. Y después me enteré que... ¿Qué? No. Ah, cerramos el canje. Y yo, ah. Ay, que vos pensabas ir, No. ir a loquear. No. No. ¿Qué? Él va con su pareja. No, va a trabajar. Él está invitado. Las invitaciones para una sola persona. Su pareja está en el casamiento como proveedora. Proveedor, sí. Nada que ver. Van a estar separados, no van a estar en la misma mesa. ¿Entendés? ¿Y cómo que se va con su pareja? No. No. No es por nada, no es una cuestión personal, es una cuestión de... Sí, invitado, boludo. Coque organiza la despedida de soltero. ¿Sabes qué es menos heavy, viejo? Marco no puede usar corbata. ¿Por qué, vio? ¿Por qué no puedo usar corbata? No sé ni por qué me ve simpático. Ah, porque me va... Chat, se le está baneando ¿Sabes todo. qué? Che, ¿por qué le están baneando todos los perros? No, espera. Pero porque está mandando... Ese sacaron, el vetado sacaron, dale time out. El de Sí, vetado, No, mano. Luca, con eso no vayas a joder, Luca. Te pido, por favor, que sea la última vez que decís en el chat o en privado, en donde sea. Sea la última vez que decís. En serio te digo. Me volví loco. Me enojo. 2 pares de entrada para Cerro Bolívar. ¿Qué? ¿Cómo? Chicos, soy... ¿Cómo? ¿Qué digo? Espera, Marco. Marco, acaba Mar- boludo, quedan 10 minutos de programa, tenés que confirmar esto. 2 pares de entrada para el Cerro Bolívar. En Twitch. En Twitch. ¿O en dónde? Twitch. Marco ya. Motivo toda su granismo. Estoy acá muy loco, perdón. Marcos, el hombre que engañó a Drácula. ¿Qué dice, chat? ¿Quién engañó a Drácula? Estamos en Bueno, al aire, mi bueno, brother. aire. Deja. Bueno, ahí el chat. Pasión azulgrana, pasión azulgrana, pasión azulgrana, pasión azulgrana. Dale. 071001. Te dije todo, ya, a ver, respondele. Sí, hashtag pasión azulgrana. Hashtag pasión azulgrana. Dale, rápido, que se van 2 pares. Hay que ver el programa. ¿Y por qué me salí, papi? Va a revisar todo mi chat, bebé. Dale. Pasión azulgrana. 5. A la gente que está participando, hasta ahí, cuidado con TikTok, Sí, hay que ver el programa. hay que ver el programa. Sí, totalmente. 2 horas, hablamos no sé cuántos temas. Hashtag pasión azulgrana. Hay que ver. 5, 4. Elegí vos, Dan, ¿Tiene qué? 3, 2, 1. Y el ganador es... A ver... El ganador es... Fabri 3, 1 FF. Fabri Muchas gracias. 3, 1 FF. Escribinos al DM. Primer par. Ahora va el segundo. Pasión azulgrana. Dale. Vamos a dar tiempo para la gente. Gente de TikTok, Pásense a vengan Twitch. a Twitch. Muchas gracias. Porque estamos dando en Twitch. Muchas Vengan a gracias, Twitch. Fabri. Muchas gracias. Le vamos a dar Fabri. 20 segundos para que Muchas vengan a Twitch. Gracias, Fabri. ¿Qué te pasa, Muchas gracias, Fabri. Quiero mandar un Muchas saludo. gracias, Fabricio. Antes de dar el segundo ganador, quiero mandarle un saludo a una persona que hoy está de cumpleaños. Sí. Sí. ¿Sí? Porque está de cumpleaños y siempre ve el programa. Perfecto. ¿Quién? Saludo Adelante. para Daniel. Hoy está de cumple. ¿Sí? Daniel, felicidades, papá. Gracias por vernos siempre. Grande, crack total. Hashtag pasión azulgrana. Última entrada, Y también te cuento a modo de efemérides, hoy es el cumpleaños de Daniel Garnero, cumple 56 años. ¡Que lo Pero, cumpla! espera un rato. ¿Cómo se llamaba tu amigo?
¿Cómo se llamaba tu amigo que le mencionaste antes? ¡Una trama! El amigo que le mencionó era Daniel. Siempre me pasión. ¿Cómo se llama? Dani. Hoy es su cumple. Su quién amigo. cumple 56? Daniel Garnero también es su cumpleaños, lo cuento a modo de información. Son dos cosas distintas. Van por conductos distintos. Hashtag. Dale. Pasión azulgrana. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gane! Se le perdió. ¡Dam! Ahí está. ¡Tiago ¡Veloto! ¡Tiago! A ver, nos sigas un buen tiempo, así que está bien ganado. Bien. Tiago Veloto. Ahí está. Sí, señor Fernando Lescano. Lo hicimos a través de Twitch. Aquí los muchachos que estuvieron las 2 horas saben que hablamos muchísimo. Y hay otros que se unen un minutito cuando estamos haciendo otras cosas y dicen cualquier pavada. Y les mando un saludo enorme a las personas que hablan al pedo. Porque me tienen los huevos llenos. Hola, y eso. Hola. Vos sos un pelotudo. Marco, yo no te puedo creer. Despedida de soltero de Nelson. Y la pregunta Más vale. Pasión estafa. ¿Por qué, Pio? Gracias, Marcos. Que ahora empieza el programa todos los días a partir de ahora. Las 12. Las 12 del mediodía. Vamos a encontrarnos acá, muchachos. Las 12. Así que ya no hay nada acá de... empiezan tarde. Esto que aquello. Ya, quejas ya no queremos escuchar. Saluda a Don Bato. Saludo, fuerza al Rayo Griezmann. Pasión a partir de ahora durará 2 horas. 2 horas. 1000 horas. Con un perro. Tiago, escribinos al DM, Pasión Estudios PY. A las 12 le Pero veo... escribir rápido, que él es veloto. Rápido tenía que escribir. Veloto. Fuerza mi Real Sociedad, querido. ¿Quiénes son los ganadores? Fabri 31FF, Tiago Veloto. No, pará. Nina Tidanza. Va, Vigo Dam. Encima del partido hoy van Ocu Amadon Comedia. Por fin laburan, 2 horas de no hacer nada, dice Mayor. ¿Quién dice eso? Mayor 31. Que venga Mayor. Que venga Mayor. Mañana vení Mayor. Estás invitado. Vas a conducir vos el programa. No, Vas a hacer para. vos... En serio te digo Mayor. No, para. No, que venga. Él va a estar acá 2 horas mañana. No. Mayor, Nelson. ¿estás invitado? No, Nelson. Escribí a la cuenta falsa de Marcos. ¿Cuál es la arroba de tu cuenta falsa? Pasión Clips. No. Se fundía el mismo, ¿Dónde ¿no? está? Mayor. Escribí Mayor a la cuenta Voy, de... dice No, Diego. ese es Diego. Nelson, no quiero compartir contigo. Sí, no. Vas a tener ese deseo, pero de verdad, después de venir mañana. ¿Sí? Vení mañana. Toma, Mayor, Vení mañana, si es que te dan los huevos, por supuesto. Mayor, toma. Y vas a estar acá. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Te esperamos? Pues no vaya a faltar, ¿eh? No vaya a faltar. ¿Y a qué? Casi petereú. No. Ah, yo pensé que iba a tirar una. Yo también pensé que iba a tirar algo. Vamos fuera. Y así dijo Maradona. Sí, Franco. Sí, Franco, vos sí, usted sí, nomás, sí, sí, tuviste sí, bien. sí, bien. Yo bien. pensaba que estaba refiriéndome a... Mibaclé Sí. 1452. Lámbare. Lámbare. Casi Yo me estaba Petere. refiriendo al- No, cállate. No, va, tranquilo. Tranquilo, no pasó nada. Bueno, muchachos, hoy hay fútbol, ¿eh? Oye, fútbol 18:30, partido, o sea, con la previa del partido de Cerro Bolívar. llevo Eñadores una voz. No. ¿Eh? No. ¿Cómo? No. Sabe demasiado. Confirmado. Nelson, no quiero compartir contigo. Bueno, Muchachos, hoy podemos salir 3 minutos antes porque tuvimos 2 horas. ¿Qué carajo? No, viejo, cállate. Chat. Vamos a terminar hasta las 2, por favor, te pido. Por favor, te pido. le pide permiso al chat, ¿verdad? Nosotros no contamos. No, Fernando, tranquilo, na, viejo. Acá no hay entrada, dicen en TikTok. Vamos a ver. Estamos trabajando. Se trabaja. Tiago Por Veloto, Ige. ¿podés escribir, por favor, a la cuenta de Instagram de Pasión Estudio? Sí. Pero escribí ahora, hermano, porque el partido es a las 7 y ahora ya son las 2. Para que tenga un buen tiempo de ir manejando las cosas, ¿sí? Voy mañana. Te esperamos, Mayor 31. Dale, listo. ¿Pero en serio, Dani? No le vamos a entrar.
La hace ni al pedo. Vamos a hacer al pedo, hermano. Ah, bueno. Todo el biribiri, vamos a entrar acá a las 12, ustedes van a decir que se cagó. Sí. Ah, ok. Ese es el plan. Ah, ese es Pero el que plan. lo escuche. Ah, ok. Eso no quiero. Bueno, mañana juega Olimpia contra San Antonio de Bulo Bulo, que puede ser Brasil o directamente San Antonio de Biribiri. Franco. TikTok Franco. Te Franco. saludan. ¿Ah? Te saludan. ¿Qué? Te saluda, boludo. Ahí, debajo de Fernando Lescal. Pinky Inky Du, amigo. Ah, ese bebé. Sí. Pinky Inky Du, ¿lo sabio? Sí, vio. Iberito creo que Pinky Inky Du o Rubio. Sí, era dice. Pinky ¿Cómo ya Inky tiene, No. cómo ya tiene doxeado todo, y todo ¿Cómo, Twitch, cómo vos sabés, ¿Cómo men? vos sabés esa cosa de nosotros no sabíamos, boludo? No, y dos mujeres nomás tenemos en el chat siempre. Ruthie y Pinky Inky. No sé si Ruthie es Pinky Inky y No, Berito. Ruti no es Pinky Dinky. Bueno, entonces Berito es Pinky Inky. Sí, ¿ves? Qué pregunta. Bueno, dale, chao, chat. Yo le conozco O sea, ellos. a la gente que está acá. Bueno, chao. ¿La gente que está acá? Y la gente está en el chat. Yo le conozco lo del chat. Yo le respondo todos los mensajes.